¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos una de las escenas más surrealistas del manga por parte de Takamura, aunque no le sirvió de mucho porque Uzuki copió su personalidad y terminó con la vida del anciano. Veremos a nuevos y poderosos miembros de la Orden y del Orfanato Alcamar. En este arco llamado Cárcel de la JAA lo vamos a saber, y este es el resumen. Cuando Shishiba revisó unas fotos que le mostraron, pensó que su líder estaba completamente loco. Por otro lado, Kamihate fue directo al grano. Dijo que el trabajo no iba a ser fácil porque entre los enemigos tenían al mejor asesino retirado del gremio, al maestro del disfraz y el terrorista más letal en la historia de la JAA. Pero Oki ya lo había dicho antes, no esperaba mucho de ellos. Por eso, había sumado a dos nuevos integrantes a la orden y quería que los conocieran en persona. Los llevó a un local de pachinko. Afuera un guitarrista sonaba fuerte y eso atrapó a Usaragi, que no despegaba la mirada del músico. Shishiba entró solo pensando que era raro verla tan detenida ante algo así. Adentro vieron a un tipo frente a una máquina tragamonedas. Oki se acercó y lo saludó. Se llamaba Torres. Le preguntó si ya había ganado algo. Torres, sin apartar la vista, respondió que no lo molestara, que solo había sacado un jackpot, y eso desde las 9 de la mañana. Se notaba molesto porque acababa de perder otra vez. Shishiba lo miró con cara de "¿Este es el gran fichaje?". No veía nada especial. Oki le preguntó si ya había pensado lo de unirse a la orden. Torres dijo que sí, que no podía negarse. Le debía 62.000 millones de yenes. Oki se atragantó, eso era 400 millones más que el mes pasado. Torres explicó que perdió 300 millones en carreras de lanchas y gastó el resto en quién sabe qué. Kamihate dijo que alguien que se endeuda sí es pura basura. Dijo que debería ponerse a trabajar y pagar lo que debe. Shishiba, ya harto, dijo que era una estupidez y que se iba, pero Torres lo detuvo. Le pidió prestados 20 millones, así, sin más. Shishiba lo miró, levantó su martillo y lo golpeó en la nuca, pero algo raro pasó. El martillo se astilló como si hubiera golpeado metal puro. No fue que se rompiera, fue que algo lo había desgastado. Torres, tranquilo, le explicó que solo trabajaba lo justo para pagar los intereses, pero que vivir y matar era caro, por eso su deuda seguía creciendo. Shishiba, viendo lo complicado del asunto, solo comentó que sí, parecía un problema serio. Oki, al ver todo eso, le preguntó a Shishiba qué pensaba. Él solo respondió que estaba bien. Entonces Torres preguntó por el otro nuevo integrante. Salieron y vieron que Usaragi seguía afuera. Le preguntaron si aún estaba escuchando la canción. Ella solo dijo que la canción tenía algo triste que sentía. El guitarrista, al oír eso, se tensó y rasgó la guitarra con fuerza. Usaragi se sobresaltó. El hombre bajó el sombrero y dijo que ella no había entendido nada. Esa canción era sobre la felicidad que sintió cuando mató por primera vez. Este tipo se llamaba Tanabata. Oki lo presentó como un músico profesional cuyas canciones estaban inspiradas en asesinatos. Mientras guardaba su guitarra, Kamihate lo insultó por haber asustado a Usaragi. Tanabata ni lo miró. Usaragi, molesta, se acercó y le agarró la ropa. Le dijo que el volumen había estado demasiado alto, que debía tener respeto, y lo llamó novato. Este le pidió disculpas, diciendo que no supo manejar lo que sintió con su comentario. Con todos reunidos, Oki anunció que ahora eran 6 miembros en la orden. Su misión: eliminar a 3 objetivos: Sakamoto, Nagumo y X. No importaban los lazos ni el pasado. Si estorbaban en la orden, había que matarlos sin dudar. Mientras tanto, en la clínica de Mia, Sakamoto estaba comiendo unos fideos instantáneos. De repente se acordó de algo. Les preguntó a sus compañeros qué día era. Shin, que estaba dándole un masaje a la abuela Mia, respondió 26 de septiembre. Sakamoto se puso pálido al escucharlo. Shin y Lu lo miraron extrañados. Sakamoto gritó que era el cumpleaños de su hija Hana. Se arrodilló diciendo que tenía que comprarle un pastel. Shin dijo que ellos podían hacerlo, pero Sakamoto se negó. Quería dárselo él mismo y escuchar de su hija un gracias. La abuela Mia, sin levantarse, le dijo que hoy no podía salir. Desde su camilla, Nagumo dijo que podía ir disfrazado. Eso sorprendió a Sakamoto. Nagumo añadió que quería acompañarlo porque ya estaba cansado de no hacer nada. En el centro comercial Akuraka, los tres iban disfrazados. Nagumo estaba gordo, Shin llevaba gafas y Sakamoto era Aoi. Shin se preguntaba por qué, habiendo tantos miembros de la JAA cerca, no los habían reconocido. Nagumo dijo que era gracias a sus disfraces. Cuando Shin preguntó cuánto tiempo durarían, Nagumo respondió 30 minutos. Después de comprar el pastel, Shin dijo que solo faltaba entregárselo a Hana para cumplir la misión. Nagumo, sin perder tiempo, pidió parar en la zona de juegos. Shin se negó, no tenían tiempo. Nagumo insistió: si ganaban un peluche para Hana, tal vez se alegraría más. Sakamoto estuvo de acuerdo. Shin le rogó que no
cayera en sus trampas, pero ya era tarde. Cuando estaban por jugar, alguien chocó con Shin. Era Shishiba, acompañado por los otros miembros de la orden. Shin se tensó. Sakamoto le dijo por dentro que no hiciera nada. Nagumo, tranquilo, le aconsejó mantener la calma. Un solo gesto raro podía delatarlo. Pasaron de largo. Torres, sin embargo, se quedó pensativo. Algo le llamó la atención. Oki también los observó. Al mirar a Sakamoto, la confundió con su esposa. Comentó que la había visto en documentos. Sakamoto, sin mostrar nervios, le preguntó en qué podía ayudar. Oki se presentó como un viejo colega de su esposo y preguntó si sabía algo de él. Él dijo que no, que tenían una relación lejana. Torres se molestó con eso. Dijo que sería más fácil si simplemente secuestraban a la esposa de Sakamoto. Los tres se quedaron fríos, sin saber cómo reaccionar, pero Oki, firme, le recordó que según las normas de la JAA, estaba completamente prohibido dañar a civiles de forma intencional. Sin dudar, le pidió a Torres que se calmara y se retirara. Torres, sin embargo, respondió con sarcasmo, cuestionando si esas reglas no eran simplemente un mecanismo para mantener el orden. ¿A quién le importaban 1 o 2 civiles? Eso hizo que Sakamoto apretara los dientes, molesto, y Shin sintiera que necesitaba mantener la calma. Pero justo en ese momento, por el estrés, Shin volvió a su apariencia original, lo cual encendió las alarmas. Los miembros de la orden se giraron a admirarlos. Torres caminó directo hacia Shin y lo agarró del hombro. Nagumo, que también había perdido su disfraz, reaccionó sin dudar. Le metió un rodillazo en la cara. «¡Vámonos de aquí!», gritó. Shishiba vaciló un segundo, pero Sakamoto no esperó y jaló a Shin. Los tres salieron corriendo. Kamihate levantó su rifle, sorprendido de ver a Sakamoto, y preguntó si debía disparar, pero Oki lo detuvo. Habían demasiados obstáculos. Disparar sería inútil. Mejor dejarle eso a Tanabata. Este sacó su guitarra y empezó a afinarla. Al mencionar sol sostenido, conectó un cable que se deslizó hasta una tapa de alcantarilla. Al tocar las cuerdas, algo se activó. Una vibración recorrió el subsuelo, persiguiendo a los tres mientras huían. Justo cuando Sakamoto pisó la siguiente alcantarilla, esta explotó y la tapa voló por los aires. Aunque fue lanzado al aire, logró caer bien. Se preguntaba qué había sido ese ataque. No sonaba como una bomba, algo no cuadraba. Tanabata sostenía su cable como si fuera un látigo, usándolo para atacar. Sakamoto se cubrió la cara con los brazos, pero el cable lo atravesó, dejándole una herida. Tanabata tocó otra nota y Sakamoto sintió una resonancia extraña en la cabeza, como si la música se metiera directo en su cuerpo. Seguía sosteniendo el pastel de cumpleaños para Hana y trataba de que no se cayera, aunque ya estaba tambaleándose. Tanabata lo notó y le dijo que parecía estar luchando contra algo más que él. Sakamoto solo le gritó que se callara, aunque por dentro pensaba en cómo proteger ese pastel. Tanabata dijo que entendía ese sentimiento. Él mismo estaba bloqueado. Quería escribir 5 canciones nuevas para su gira del año siguiente, pero no le salía nada. Según él, nada despertaba su creatividad como el momento exacto en que alguien muere. Mientras hablaba, Osaragi y Kamihate atacaron a Sakamoto desde ambos flancos. Ella sacó su sierra circular y él apuntó con su rifle. Nagumo quiso intervenir, pero Shin se interpuso. Sakamoto no entendía por qué lo detenía, hasta que vio como Shin alzaba las manos y les ordenaba detenerse, usando solo su mente. Los dos se congelaron en seco, luego colapsaron al suelo. Osaragi cayó encima de Kamihate, que alcanzó a comentar que ella olía bien. En medio del caos, los tres aprovecharon y desaparecieron. Torres preguntó si debía ir tras ellos, pero Oki dijo que no. Los combates improvisaron traen errores, y además ni siquiera los saludaron. Shishiba se quedó en silencio mientras corrían por las calles. Nagumo le dijo a Sakamoto que al menos le diera las gracias a Shin, porque había estado a punto de morir en el cumpleaños de su hija. Sakamoto le preguntó cómo lo había hecho. Shin confesó que tampoco lo tenía claro. Era como una especie de telepatía. Cuando ordenaba con fuerza que alguien se detuviera, era como si les reiniciara la cabeza. Nagumo le preguntó si eso no tendría efectos secundarios. Era demasiado útil para ser gratis, y si cada vez que lo usaba perdía un año de vida. Shin le dijo que dejara de hablar tonterías o terminaría creyéndolo. Al llegar frente a la tienda, Sakamoto notó que no había rastro de la agencia por los alrededores. Era su momento. Vio la caja en sus manos y se preocupó. Abrió con cuidado para revisar el pastel y estaba hecho pedazos. Ya era de noche. Desde el otro lado de la calle, Sakamoto observó a Hana, a su esposa y a Lu compartiendo una rebanada de pastel riendo. Se le humedecieron los ojos. Nagumo, mientras comía su parte, le dijo que fuera a verla, pero Sakamoto se negó.
El pastel estaba arruinado, no podía presentarse así. Nagumo entonces preguntó cuál era el plan, ya que la orden volvería a atacar. Sakamoto se quedó callado, dijo que él peleaba para proteger a su familia, su hogar, pero ahora era él quien los estaba poniendo en peligro. Tal vez no debía haber vuelto. Nagumo no se sorprendió por lo que escuchó, le recordó que ya era un hombre buscado desde antes, que ahora lo habían vinculado como cómplice de X en el atentado del museo. Ya no había vuelta atrás, en cualquier momento podrían ir por ellos como esa mañana. Sakamoto frustrado le respondió que ya lo sabía, que no necesitaba sermones. Nagumo lo miró y le planteó lo obvio, solo le quedaba dos caminos, o matar a X y demostrar su inocencia ante la JAA, o destruir a la JAA por completo. No había punto medio, pero fuera cual fuera el camino, la muerte lo esperaba igual. Sakamoto pensaba cómo había llegado a todo esto. Caminaba, perdido en sus pensamientos, sin darse cuenta de que un par de agentes lo habían visto. Uno de ellos preguntó si no era Sakamoto el que pasaba frente a ellos. Confirmaron que sí, y como parecía distraído, lo vieron como la oportunidad perfecta para capturarlo. Los dos se lanzaron sobre él, pero Sakamoto, incluso sumido en sus pensamientos, reaccionó. Golpeó a uno en la cara, al otro le dio un rodillazo en el estómago. Mientras los dos cuerpos caían, él recordaba cómo empezó todo, cuando Kao colocó una recompensa de 1.000 millones de yenes por su cabeza. Desde ese momento lo arrastraron de nuevo a ese mundo. Comentó para sí mismo que Aoi siempre fue intensa, incluso después de morir. Sakamoto siguió caminando, dejando atrás a los dos agentes de la JAA que había derribado. Lo único que realmente quería en ese momento era hablar con su esposa, Aoi. Caminó directo hasta la tienda y desde la ventana la vio suspirando, atendiendo en el mostrador. Se escondió un momento tratando de pensar cómo abordar la conversación. Una parte de él quería decirle que lo mejor sería que él se fuera, pero sentía que eso sonaría cobarde. De pronto, Aoi, con el rostro algo preocupado, murmuró que necesitaba hablar con Taro cuando regresara. Eso lo dejó aún más inquieto. ¿Acaso quería separarse de él? Detrás de él, un asesino de la JAA lo identificó e intentó atacarlo, pero Sakamoto lo neutralizó rápido con una llave al cuello. Aún así, su cabeza solo pensaba en su esposa. ¿Será que Aoi lo veía como un fracaso? Pero entonces ella se rascó la cabeza y dijo que lo que realmente la tenía mal era que ese mes habían cerrado en números rojos otra vez. Si seguían así, tendrían que cerrar la tienda. Sakamoto se quedó congelado, salió de su escondite y le preguntó a su esposa si estaba hablando en serio. Ella se sorprendió al verlo, pero le dio la bienvenida. Le explicó que últimamente muchos asesinos estaban pasando por ahí, lo que espantaba a los clientes habituales. Además, cada vez había más tiendas de cadenas cerca de la estación, y competir como negocio independiente se estaba volviendo imposible. Aoi se disculpó por preocuparlo, pero Sakamoto le dijo que el que debía pedir perdón era él. No había notado nada de eso. Después de pensar un poco, le propuso mudarse a un lugar más tranquilo. Aoi se sorprendió, no quería dejar la tienda. Ese lugar lo habían levantado juntos, con esfuerzo, con errores, pero también con muchas sonrisas. Tenía historia, tenía corazón, y Sakamoto lo entendió. Recordó por qué habían abierto esa tienda en primer lugar. Tiempo atrás, cuando eran más jóvenes, Sakamoto había fallado en otra entrevista de trabajo. Aoi le preguntó si no había salido bien, y él respondió que tal vez ese mundo no era para él, pero ella no pensaba igual. De pronto se distrajo al ver el edificio al que él la había llevado. Le preguntó si vivía allí. Sakamoto le dijo que sí, en el segundo piso. El lugar estaba destinado a ser demolido, pero mientras tanto lo dejaban usarlo. Aoi se asombró al ver el primer piso vacío. Él le contó que a veces lo usaba para entrenar. Entonces a ella se le ocurrió, ¿por qué no abrir una tienda para el vecindario? Así nació la idea, y poco a poco fueron arreglando todo. Con el tiempo el local cobró vida. Llegaron los clientes, llegaron los días duros, llegaron los días buenos, y llegó Hana, su hija. La familia creció y con ella también sus raíces. De vuelta en el presente, Sakamoto también confirmó que ese era su hogar. Luego Shin y Lu, Heisuke y Gutan estaban en la clínica de Mia. Al ver a Sakamoto, Heisuke se sorprendió de que estuviera por ahí. Notó que había ido directo al computador. Estaba buscando algo en la pantalla. Sakamoto estaba revisando información sobre franquicias. Shin le preguntó qué estaba haciendo. Él le devolvió una pregunta: ¿cuántas sucursales tenía la JAA en Japón? Shin se quedó pensando y respondió 13, pero Gutan, que estaba detrás, corrigió 37 en Japón, 4 en el extranjero. Si contaban las empresas asociadas, el número se duplicaba. Sakamoto solo asintió como si ya tuviera una idea clara. Shin no entendía a dónde iba con eso, pero él lo tenía claro. Se acordó de la charla con su esposa y decidió que tomaría el control de la JAA para convertir la tienda de Sakamoto en
en una cadena nacional. Todos gritaron como si estuviera loco, pensaron que tal vez había perdido la cabeza con tanto golpe. Heisuke le dijo que necesitaba dormir. Gutan dijo que era la idea más ridícula que había escuchado, pero la abuela mía dijo, al menos los asesinos deberían tener agallas. Sakamoto iba a explicar más, pero entonces apareció un reporte en la televisión. Un atentado masivo había ocurrido en una fábrica de armas propiedad de la JAA. Se sospechaba que X y su grupo estaban detrás. Habían explosiones y enfrentamientos, aún no se sabían los muertos. Las imágenes en vivo mostraban a X en la cima de un edificio, con una espada en la mano. En la sede, alguien pedía actualizaciones del equipo en la base 06, pero no había respuesta. Todos estaban muertos en el suelo. Kanaguri grababa la escena impresionado. Todo era una masacre, pero lo que más le impactaba era el comportamiento de X. Su postura, su forma de moverse, era exactamente como Takamura. Kanaguri aún no creía que X hubiera absorbido completamente la identidad de Takamura, pero todo lo que hacía lo confirmaba. Akira, a su lado, apenas podía contener las náuseas. Kanaguri le preguntó por qué había venido, si ya le había dicho que no era buena idea, pero ella insistió en que estaba bien. Lo que realmente le preocupaba era detener a X. Lo que estaba haciendo se salía de control. Kanaguri no lo veía posible. X se había convertido en el asesino más letal en la historia de la JAA, y esto ya era una prueba para ver hasta dónde podía llegar. Según él, X ya había superado todas sus expectativas. Mientras X seguía murmurando cosas, Kumanomi corrió hacia él, emocionada. Lo llamó Kei y se mostró asombrada por todo lo que había logrado. Le preocupaba su estado físico, pero aún así había derrotado a todos sin problema. Con Gaku y Haruma muertos, sentía que solo ellos dos bastaban. X volvió a murmurar, mientras Kanaguri seguía grabándolo todo. Kumanomi no entendía lo que decía, así que lo llamó. De pronto le cortó el brazo robótico. Nadie entendía nada, hasta que Kanaguri, que lo grababa desde el inicio, no podía creer lo que veía. La energía de X había cambiado por completo, ya no era el mismo. Ahora Takamura lo dominaba por completo. Kumanomi solo alcanzó a decir su nombre antes de que X volviera a atacar. Levantó la espada para cortarla, pero Akira reaccionó a tiempo y la jaló hacia atrás. El tajo solo alcanzó a llevarse su cabello. Akira ya estaba seria, sabía que esto se había salido de control y que tenía que frenarlo. Kanaguri, emocionado, captó todo con su cámara. Le encantaba que una chica joven y valiente entrara así en escena. Para él eso era cine puro. Mientras tanto, Kumanomi no entendía nada. No podía creer que Kei le hubiera hecho eso. Ella insistía en que eran familia. Se preguntaba si había hecho algo para que él la odiara. Akira le dijo que Takamura estaba tomando el control y que debían irse ya, pero Kumanomi explotó. Le gritó que se callara, que Kei no era así antes de que ella apareciera. La agarró de la ropa y le exigió que le devolviera al verdadero Kei. Akira se dio cuenta de que Kumanomi estaba perdiendo el control también. Le pidió ayuda a Kanaguri, pero él solo le hizo una señal para que se callara. Le recordó que ella era la protagonista y él solo el director. Le tocaba a ella resolver la situación con inteligencia, coraje y amor. Si era la heroína, debía encontrar su salida por sí sola. Akira se quedó sin palabras, miró a Kumanomi desesperada y pensó que si las cosas seguían así, Takamura los iba a matar a todos. En la mente de X, Takamura estaba sentado en una silla de madera, cabizbajo. De pronto, Ryo Nakao apareció detrás de él fumando y le lanzó un tajo. X abrió los ojos en el mundo real y ya tenía la espada apuntando a Akira. Ella suspiró diciendo que estuvo cerca. Ryo, desde el interior del cuerpo de X, tomó el control y lo llamó Kei. No podía creer que hubiera metido a alguien tan loco como Takamura en su mente. Akira quedó en shock al ver que su tía Rion estaba frente a ella. Kanaguri notó que la personalidad de Ryo Nakao se había adueñado del cuerpo en este momento. Kumanomi, frustrada, no entendía nada. Ver a X con tantas personalidades la estaba volviendo loca. Kumanomi aprovechó su habilidad electromagnética para traer todos los metales alrededor y exigió que le devolvieran a su Kei. Pero fue en ese instante que Rion, en el cuerpo de X, la bofeteó con tanta fuerza que salió volando. X le gritó a Akira que se largara de ahí ya. Le advirtió que Kei ya no tenía el control del viejo que vivía en su mente. Rion le explicó que ellos no eran reales, que solo eran memorias dentro de la cabeza de Kei. Eso hizo que Akira se quedara pensativa. Rion aclaró que Kei solo recordaba a Takamura como una máquina de matar descontrolada, y como no conocía otra faceta de él, solo podía replicar esa versión asesina que acababa con todo, amigos o enemigos. Akira intentó entender, le preguntó quién era ella entonces. Rion dijo que también era un recuerdo, una versión guardada en la mente de Kei. Akira no quería aceptarlo, le dijo que mentía, ¿cómo podía conocerla si nunca se habían visto? Rion se quedó callada, luego dijo que ella
ella siempre le contaba historias sobre Akira. Eso dejó a Akira en shock. Le preguntó qué tipo de relación tenían. Rion solo sonrió como si recordara algo en el pasado. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Entonces tuvo un flashback. Recordó cuando Hidaka cayó frente a él después de inhalar veneno. Uzuki corrió sin mirar atrás, pero Rion lo persiguió, lo alcanzó y le aplicó una llave al cuello dejándolo inmovilizado en el suelo. Apuntándole con una pistola le dijo que Hidaka estaba muerto por su culpa, por haber soltado el antídoto. Le preguntó si lo había hecho a propósito y él dijo que sí. Cuando Rion le preguntó por qué, él contestó que no tenía otra opción. Entonces se paró de golpe y atacó a Rion con su espada látigo, pero ella esquivó fácilmente. Enojada le preguntó si en serio pensaba que podía derrotarla. Lo llamó perdedor, pelearon, pero después Uzuki quedó tirado en el suelo. Rion, sentada cerca, lo observaba. Él le preguntó si no lo iba a matar. Ella dijo que ese era el plan, pero que algo no cuadraba. Tenía curiosidad porque él dijo que no tuvo opción. Él, aún en el suelo, le confesó que tenía a su familia como rehenes. Se sentó mientras le explicaba que si no mataba a Hidaka, podrían matar a Gaku. Dijo que Gaku solo tenía 13 años y que era como su hermano menor. Rion se sorprendió. 13 años, Gaku era un niño. Le preguntó quién haría algo así. Uzuki le contó que creció en un lugar donde entrenaban huérfanos para ser asesinos. Eran propiedad de la JAA, no podían tener vidas normales. El hombre manejaba ese orfanato. Asaki los obligaba a cumplir misiones horribles, a matar gente que ni siquiera quería tocar. Rion no podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento se escucharon pasos. Varios hombres armados llegaron al lugar y los rodearon. Les ordenaron que no se movieran y alzaran las manos. Rion preguntó quiénes eran. Uno de ellos dijo que ambos estaban arrestados por la muerte de Hidaka. Rion no lo podía creer. ¿Ella también? Uzuki insistió en que Rion no tenía nada que ver, pero les apuntaban igual. Uno de ellos dijo que si era inocente, entonces que se dejara llevar cualquier resistencia y los mataban ahí mismo. Uzuki solo dijo un está bien, mientras Rion lo miraba fijamente con una expresión de duda. Ella pensaba que cuando la JAA arrestara a alguien, lo que vendría después solo era la muerte, pero él se acercó tranquilo y dijo que por primera vez en su vida se sentía vivo. Atrás, Rion cerró los ojos en silencio mientras él se entregaba. Le pidieron que pusiera las manos detrás de la espalda. Parecía que Rion tenía otro plan. Otro agente le apuntó y le dio la misma orden a ella, pero en vez de obedecer, ella lo golpeó. Hizo que soltara el arma y sin perder tiempo les disparó a los demás. Derribó a todos los que intentaban arrestarlos. Uzuki quedó pasmado. Mientras escapaban, él no entendía por qué lo había hecho. Sabía que ahora también la iban a perseguir a ella, pero Rion, que iba al frente corriendo, solo decía que ya no tenía marcha atrás. Uzuki le insistía que aún podía volver a la JCC, que no valía la pena arriesgarse por él, pero Rion le dijo que no era por alguna razón especial. Ella también tenía una familia que había dejado atrás para protegerla, así que entendía su situación. Además, le confesó que él no le parecía una mala persona. Eso lo hizo detenerse y con los ojos llenos de lágrimas se quedó en silencio. Tiempo después, los dos se refugiaron en un carro estacionado en algún vecindario. Uzuki le contó que quería regresar al orfanato Alcamar. Rion entendió que él estaba preocupado por su gente, pero le advirtió que si volvía todo se repetiría. Sin embargo, Uzuki no podía quedarse tranquilo sabiendo que otros podrían salir lastimados. Entonces ella aceptó y le dijo que pensarían en cómo liberar a su familia, que lo único que le debía era una caja de cigarrillos. Uzuki no sabía cómo reaccionar. Le dijo que no quería arrastrarla a eso, que ella no conocía lo cruel que podía ser Asaki, pero Rion, mientras caminaba, le restó importancia y lo llamó cobarde. Ya estaba metida hasta el fondo. Él solo le pidió perdón. Viajaron sin rumbo mientras Rion decía que irían viendo qué hacer. Luego le preguntó si había algún lugar al que quisiera ir, pero Uzuki nunca había salido de Alcamar ni de la JCC. Luego Rion frenó de golpe y cuando Uzuki le preguntó por qué, ella solo dijo que iba por cigarrillos. Él se preocupó porque no debían mostrarse en público, pero ella entró igual. Cuando volvió traía el desayuno. Comieron tranquilos dentro del auto. Mientras hablaban, Rion recordó lo asqueroso que era el comedor de la JCC. Uzuki le dijo que todas las cafeterías bajo la JAA eran iguales y que quizás era por el estrés extremo que los asesinos ya no saborean bien la comida. Después de unas horas en carretera, Rion lamentó que no hubiera tiendas cerca de ninguna base de la JAA. Uzuki le explicó que las empresas normales no hacían tratos con el mundo de los asesinos. Ella le dijo que era un aguafiestas. Al parar en una estación de gasolina, Rion confesó que no sabía llenar el tanque. Uzuki intentó entender cómo hacerlo, pero Rion sugirió abandonar el carro ahí. Luego se dio cuenta de que casi no le quedaba dinero. Uzuki revisó lo que había en la parte trasera del auto y propuso vender algo, pero no tardaron en encontrarlos. En medio de una lluvia de balas,
balas, Rion bromeó que podía robar el auto de sus perseguidores y venderlo para sobrevivir un poco más. Uzuki dijo que todo eso era como un viaje sin rumbo, que sabían que no duraría mucho. La escena cambió, era Ryo Nakao de nuevo. Recibió el pago y le ofrecieron trabajo fijo, dejar de hacer encargos sueltos, pero ella dijo que no quería una vida de oficina. Algunos hombres allí la miraban con curiosidad. Uno comentó que ella era el típico caso, una asesina con pasado expulsada de la JAA, pero mientras que fuera buena, eso no importaba. Rion salió, se mojó la cara y entró empapada a una habitación diciendo que empezó a llover de repente. Uzuki la recibió con un bienvenida. Ya llevaban un año escondiéndose juntos, viviendo en una parada de descanso abandonada. Rion se alegró por la comida y dijo que parecía un banquete. Uzuki le contó que la había encontrado en una reserva de emergencia. Iba a decir algo más, pero notó sangre en los dedos de ella. Le agarró la mano y le reclamó si había matado a alguien otra vez. Rion dijo que se le olvidó limpiarse. Uzuki se molestó. Le recordó que si seguía matando dejaría pistas y si la JAA los encontraba estarían muertos. Ella aseguró que siempre borraba todo rastro, pero él respondió que ese no era el punto. Ella le respondió que sin dinero no sobrevivirían, que debía dejar de ser tan ingenuo. Él propuso cambiar de identidad y buscar un trabajo. Rion le dijo que eso no alcanzaría, que estaban olvidando lo más importante. Él guardó silencio. Rion le dijo que si de verdad quería salvar a sus compañeros, tenían que acabar con Alcamar. Le explicó que allí había más de 20 asesinos veteranos que estaban en completa desventaja, superados en número y fuerza. Rion le dijo que si entendía que necesitaban dinero, remarcando que la plata mueve todo. Se volteó y pensó en voz alta que si al menos Nagumo y Sakamoto estuvieran con él, todo sería más fácil, pero no podían arriesgarse a hacer contacto. Luego se quedó callada y pensó que sonar así era muy infantil. Uzuki no dijo nada, pero admitió que no quería verla morir, tampoco que siguiera matando gente. Eso la tomó por sorpresa, pero Rion le respondió con frialdad. Si de verdad quería salvar a sus amigos, iban a tener que matar. Él lo sabía, pero lo que sentía era real. Hubiera preferido no haber nacido en ese mundo. Imaginaba una vida distinta. Le parecía injusto que tuvieran que matar a otros solo por su propia felicidad. Esa noche durmieron en colchones separados, dándose la espalda. Rion pensaba que era una forma de ver la vida bastante ingenua, pero le gustaba esa manera tan limpia de pensar que tenía Kei, aunque sabía que eso no tenía cabida en el mundo real, un mundo que no es bueno con nadie. En ese momento recordó a su sobrina Akira y pensó que le tocaba a ella crear un lugar donde la gente buena pudiera seguir siéndolo. Mientras tanto, alguien le informó a Saki que habían localizado a Uzuki. Estaba escondido en la región de Tohoku, junto a Ryo Nakao, la mujer con la que había escapado. También tenía datos de que Rion estaba aceptando encargos ilegales de asesinato. Saki reflexionó al escuchar su nombre. La culpaba de haber desviado a Kei y la llamó bruja. Semanas después, Rion regresó a la agencia donde solía recibir encargos. El tipo que la atendió le dijo que hacía tiempo no la veía ahí. Ella pensó en lo que le había dicho Uzuki, que no quería matar más, así que decidió rechazar el trabajo. Su excusa fue que simplemente no tenía ganas, pero el hombre insistió en que al menos escuchara de qué se trataba. Le explicó que era escoltar a un chico, el hijo de un ejecutivo, y ponerlo a salvo. Tenía apenas 14 años, era una guerra corporativa, y la otra parte tenía gente armada muy peligrosa. Por eso necesitaba a alguien de su nivel. Rion miró la foto del muchacho, entonces aceptó, diciendo que sería la última vez. Le mandó un mensaje a Uzuki avisando que estaría fuera unos días y que le escribiera cuando todo se calmara. Pero Uzuki pensó que ella había aceptado otro trabajo de asesinato. Se culpaba creyendo que lo estaba obligando a ensuciarse las manos mientras él solo se escondía. Se sentía un cobarde. De repente alguien apareció en el escondite. Era Asaki. Le preguntó cómo podía vivir en un lugar tan sucio. Uzuki quedó helado al escucharlo y comenzó a sudar frío. Le preguntó cómo lo había encontrado. Asaki le dijo que su jueguito había terminado y que era hora de volver al Alcamar. Uzuki se negó, asegurando que ya no se dejaría manipular, pero Asaki le respondió que sabía lo que estaba pensando. Quería salvar a sus compañeros, así que le hizo una propuesta. Solo tendría que hacer una última misión, eliminar a cierto asesino. Si lo lograba, Asaki le prometía liberar a sus amigos. Uzuki cerró los ojos y pensó en Gaku, Kumanomi y Haruma. Luego preguntó si hacía eso, podría vivir tranquilo con Rion y los suyos, pero la duda le pegó fuerte. Jamás había matado a propósito. ¿Sería capaz de hacerlo? En otro lugar, Rion iba en una camioneta. Había tomado su decisión. Esa sería su última misión. Después de eso, dejaría de matar. Lo que sería el primer asesinato de Uzuki, para ella sería el último. Ambos movidos por el deseo de proteger a quienes amaban. Uzuki esperaba en la carretera. El objetivo debía pasar a eso de las 5 de la mañana. Mientras aguardaba, no podía dejar de pensar si sería capaz de hacerlo, pero ya no podía seguir huyendo. Tenía
que enfrentarlo. Por otro lado, la furgoneta donde viajaba Rion seguía su ruta. Ella le preguntó al conductor por qué iban por ese camino si no era parte del plan. Él respondió que eran órdenes del CEO y que no debía preocuparse. Su trabajo era neutralizar a quienes los atacaran. Rion pidió que se detuvieran. Algo no le cuadraba. Justo en ese momento el neumático delantero explotó. Rion reaccionó de inmediato. Le ordenó al conductor que se encargara del niño y que salieran de ahí. Se subió la capucha y se lanzó fuera del vehículo, lista para enfrentar a quien venía. Notó la velocidad con la que se movía el enemigo, ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. De un solo golpe la lanzó contra la pared. Rion esquivó el ataque, pero al ver de cerca el arma del enemigo, algo le hizo clic. Ya había visto esa espada antes. Entonces Akira le dio una patada al encapuchado para descubrir quién era y quedó en shock. Era Kei Uzuki. Esa duda fue suficiente para que él la apuñalara en el abdomen. La hoja la atravesó y la capucha se le cayó. Uzuki se quedó de lado al ver que era Rion. Ella en el suelo lo miró mientras él preguntaba por qué estaba allí. Se acercó y ella solo se rió débilmente, diciéndole que no estaba mal para un emo perdedor. Pero él no entendía nada, le preguntaba por qué. Rion le tomó la cara con las manos y le pidió perdón. Lo único que quería era protegerlos, para que la gente buena no perdiera su bondad, pero su vida se le escapaba lentamente. Uzuki no podía asimilar lo que había hecho. Él mismo la había matado. De repente Asaki se acercó, le dijo que no tenía derecho a estar triste, que por sus decisiones estúpidas habían terminado así, que no se atreviera a soñar con paz y felicidad, porque en ese mundo no había salida. Uzuki seguía paralizado, de espaldas al cuerpo sin vida de Rion, solo se quedó ahí, inmóvil. Fue ahí cuando Sakamoto llegó. Uzuki se quedó quieto, como si todavía no pudiera procesar lo que había pasado. Durante mucho tiempo pensó que iba a acompañar a Rion en la tumba. Finalmente, después de un año de haber estado dentro de la organización, por fin habían logrado una pista sobre dónde encontrarlo. Ese reencuentro estaba marcado por la culpa. Uzuki sentía que debía haber muerto con su amigo, pero explicó algo que nadie esperaba. Tenía una condición llamada situs inversus, una rareza en la que los órganos principales están invertidos en el cuerpo. Por eso la bala que debió matarlo no tocó nada vital. Fue un milagro que sobreviviera a ese disparo de Sakamoto después de su enfrentamiento. Simplemente se levantó y se fue. Quienes lo vieron caminar bañado en sangre no podían creerlo. Mientras se sentaba en plena calle, la gente lo miraba con todo tipo de reacciones. Para Uzuki, el mundo de los asesinos y el mundo común eran iguales. Aunque estaba desangrándose y muchos lo vieron, algunos incluso sacaron fotos, ninguno se acercó. Nadie excepto una persona en su vida, Rion. Se preguntaba por qué ella, de todas las personas, tuvo que morir, mientras él y otros como Asaki seguían vivos. ¿Dónde estaban esas personas que Rion quería proteger? Esa rabia que sentía le hizo pensar que ya estaba harto. No le importaba nada más. El mundo podía arder. Volviendo al orfanato Alcamar, los trabajadores se sorprendieron al verlo otra vez. Uno de ellos apenas le iba a preguntar de dónde venía cuando Uzuki, sin dudarlo, le cortó la cabeza. Otro miembro del personal que presenció todo dio la orden de reunir a todos los asesinos del lugar y matar al chico, pero pasó lo contrario. Movido por una furia acumulada y ese resentimiento que llevaba cargando, Uzuki desató una masacre. Mató a 34 personas sin distinción, empleados de Alcamar, miembros de la asociación de asesinos que estaban ahí, oficinistas e incluso al personal de limpieza. Todo quedó cubierto de sangre. Después se dirigió a una habitación, abrió la puerta aún manchado y llamó a sus compañeros, Gaku, Haruma, Kumanomi y dos más que no conocíamos, Gozu y Tenkyu. Les dijo que estaba de vuelta. Les aseguró que ya no tenían que cargar con ese karma. Lo que hicieran de ahora en adelante no iba a tener peso en su conciencia. No tenían que responder por las vidas que quitaran. Así fue como los que crecieron en ese orfanato se unieron y quedaron libres. Hicieron una promesa, iban a destruirlo todo. Mientras tanto, en el presente, Akira se encontraba cara a cara con la personalidad de Rion dentro de X. Fue ahí donde entendió por qué X la había matado. Rion le aclaró que todo fue una trampa planeada por ese desgraciado de Asaki. Akira rompió en llanto al escuchar eso. Todo lo que había ocurrido le parecía horrible. Rion trató de consolarla y le recordó que ella y Kei eran asesinos. Cuando matas a alguien, dijo, sabes que tarde o temprano vas a pagar por eso. Ese es el precio del karma. Pero Akira no era como ellas. Rion quería que siguiera siendo buena, que no dejara de ser quien era. Akira iba a decir algo, pero Rion le pidió que no se metiera más en el mundo de los asesinos.
le dijo que se fuera a casa, que viviera como una persona normal. Esa clase de vida era solo un sueño para ella y Kei. Akira se negó, no podía abandonarlos así. Rion le acarició la cabeza y pensó que las personas buenas eran realmente un problema. Solo esperaba que Sakamoto y Nagumo hicieran algo pronto. De vuelta en la clínica Mia, Sakamoto había regresado a su aspecto de siempre, gordito y con su copa de fideos instantáneos en mano. Mientras comía, los demás discutían sobre su nueva idea, franquiciar la tienda. Shin decía que si convertían Sakamotos en una cadena, podrían abrir sucursales por todo Japón. Cuando le preguntaron si sería algún tipo de 7-Eleven, él respondió que sí. Heisuke pensó que eso significaría tener muchas tiendas y Shin con orgullo dijo que probablemente sería el gerente de la tienda número 2. Heisuke se emocionó y dijo que él también trabajaría ahí, pero Shin lo frenó. Con tantas tiendas, podría aspirar a ser gerente de la número 3. Heisuke no se lo creía del todo. Por su parte, Lu propuso tener una tienda especializada en ingredientes chinos llamada Sakamoto's Chinese Store. Todos les encantó la idea, pero Gutan los frenó. Les preguntó si de verdad estaban pensando en eso. Dijo que para enfrentarse a la asociación de asesinos necesitaban derrotar al grupo élite conocido como la Orden. Preguntó si creían que de verdad podrían hacerlo. Shin lo mandó a callar, dijo que estaban en un momento para soñar, que dejara de arruinar su fantasía. Lut le pidió que no dañara el momento. Gutan no se había dado cuenta. Shin terminó admitiendo que incluso él lo sabía. Sakamoto era distinto, sí, pero ellos todavía estaban muy lejos de poder enfrentar a la Orden, así que le propuso algo a Sakamoto: comenzar un nuevo entrenamiento intensivo, hacer lo que hiciera falta. Heisuke no podía creer lo motivado que estaba. Sakamoto se quedó pensativo. Esa propuesta tenía sentido, ni siquiera eran capaces de protegerse bien entre ellos. Aunque cada uno tenía su propio estilo, él sentía que ya no tenían mucho que enseñarles. Mientras seguía absorbiendo sus fideos, pensó que él también necesitaba ponerse al día, volver a estar al nivel, al menos regresar a sus días de gloria. En la tele apareció un programa donde un estudiante hablaba de su maestro con respeto. Sakamoto se quedó pensando en lo bien que le vendría tener un maestro otra vez. La escena cambió. En el hospital se hablaba sobre el paciente confinado, Kindaka. Algunos se preguntaron quién era, pero uno les dijo que no se metieran en lo que no les importaba. Su trabajo era matar al traidor, Nagumo. Según la información del departamento de inteligencia, Nagumo era quien pagaba los gastos médicos, y eso a uno no le cuadraba. Pensaba que ese paciente debía ser muy especial para él. Si lo usaban como cebo, tal vez Nagumo aparecería. Y justo en ese momento alguien que hablaba se transformó. Era Nagumo. Comentó que todo eso le parecía interesante y sin dar tiempo a que reaccionaran les cortó la cabeza. Los otros apenas se lograron levantar sus armas, pero Nagumo, tranquilo, lanzó la sábana al aire usándola como pantalla para bloquear la vista de los enemigos. En un movimiento preciso apuntó a las piernas de ambos hombres y los cortó. Sin perder el ritmo, se deslizó dentro de ellos y antes de que pudiera reaccionar, los apuñaló directamente en la cabeza, acabando con los dos. Luego se quitó el abrigo y se sentó, pensando que tal vez esa sería la última vez que iría a ese lugar. Recordó que esa habitación del hospital la consiguió gracias a su posición como miembro de la Orden, pero como ya no formaba parte, ese privilegio se había esfumado. Al menos ya habían confirmado la muerte de su amiga, así que no tenía sentido seguir manteniendo con vida a Kindaka. Le vinieron a la cabeza algunos recuerdos juntos y se despidió. Justo cuando se levantaba, una mano lo sujetó de repente. Fue algo repentino. Era Kindaka, el paciente que acababa de abrir sus ojos. Con voz rasposa le preguntó cómo estaba la situación. Nagumo quedó impactado al verlo incorporarse en la cama, como si nada. Después de contarle todo lo que había pasado, Kindaka no podía creer que llevaba 8 años en coma. Miró a Nagumo fijamente y le dijo que no había cambiado nada. Luego preguntó su edad. Nagumo se quejó del comentario y dijo que había pasado por muchas cosas. Le contó que los doctores le aseguraron que Kindaka nunca despertaría, que era un milagro verlo así. Luego le preguntó cuánto recordaba. Kindaka recordó haber estado en una misión de escolta junto a ellos. Quería saber qué había pasado con los demás, Sakamoto, Akao y Uzuki. Preguntó si seguían con vida. Nagumo le explicó la situación. A Kindaka le costaba creer que ese chico callado, Uzuki, hubiera sembrado el caos en la asociación. No imaginaba que todo se hubiera salido tanto de control. Nagumo le dijo que de todas formas se alegraba de que hubiera despertado. Le confesó que ya no formaba parte de la Orden y que los tiempos estaban duros. Kindaka lo miró sin entender mientras buscaba algo en su bolsillo. Nagumo sacó una hoja y le dijo que su cuenta del soporte vital costaba 1.2 millones al mes, y aunque el seguro para asesinos cubría la mitad, el total de los 8 años llegaba a 1.15 mil millones. Explicó que él había estado pagando todo, así que esperaba que le devolviera esa plata pronto. Kindaka se quedó viendo la hoja sin saber qué decir, como si no creyera que justo después de despertar de un coma le soltaran semejante factura. Nagumo se disculpó y dijo que él también tenía gastos, mantenía
mantenimiento de armas, cosas personales, así que mejor hablaban después. Hidaka lo miró pero aceptó. Dijo que no tenía opción, que usaría unas misiones como terapia para volver a la acción. Bastaba con eliminar unos 20 o 30 objetivos de la lista de recompensas. Al revisar su identificación, se sorprendió al ver que había un sujeto gordito con una recompensa de 1.000 millones. Comentó que los asesinos de ahora se habían ablandado, pero se detuvo en seco al leer el nombre: Taro Sakamoto. Dio una sonrisa y lo llamó pobre gordo, creyendo que era solo alguien con el mismo nombre. Como Nagumo había dicho que Sakamoto se había retirado, pensó que era imposible que fuera el verdadero. Le pareció ideal para su primera misión de rehabilitación. Ya fuera, Nagumo se dio cuenta de que se le olvidó explicarle a Hidaka las últimas novedades sobre Sakamoto. Mientras tanto, Sakamoto corría con Shin y Heisuke. Este último no dejaba de quejarse por el calor, preguntando si de verdad tenía que estar entrenando así. Shin lo mandó a callar, le dijo que tenían que endurecerse por si la orden los atacaba. Sakamoto no estaba del todo seguro de que correr los hiciera mejores combatientes. Nunca había tenido un maestro, así que en momentos como ese se sentía algo perdido. No sabía exactamente qué hacer. Sakamoto se sobresaltó cuando alguien gritó. Shin no podía creer lo que veía. Alguien se movía de edificio en edificio a una velocidad absurda. Se trataba de Hidaka, que cayó justo sobre un semáforo frente a Sakamoto. Se quejó de que sus piernas aún estaban lentas por haber estado tanto tiempo en la cama. Sakamoto lo reconoció, pero Hidaka le dijo que no se quedara parado ahí mirándolo mientras lo llamaba gordo. Dijo que esa actitud no le quedaba bien. Shin preguntó si trabajaba para X, ya que no era parte de la orden. Sakamoto se quedó sorprendido de que Hidaka estuviera despierto. Hidaka tampoco esperaba que supiera quién era. Bajó hasta la calle peatonal, impresionado de que Sakamoto tuviera tan buena información como para saber su nombre. Ahora entendía por qué tenía una recompensa tan alta. Shin le preguntó si lo conocía y Sakamoto respondió que luego explicaría, pero que por ahora no le quitara los ojos de encima. Les advirtió que podía matarlos en un instante, y no estaba exagerando. Hidaka desapareció de su posición en un abrir y cerrar de ojos. Shin no entendía qué pasaba y de repente Hidaka se lanzó sobre Sakamoto, mandándolo a volar varios metros. Shin se preocupó por él, impresionado por la velocidad brutal. Sakamoto fue a dar contra un edificio y los civiles lo vieron entrar con fuerza. Había olvidado lo rápido que Hidaka era. Afuera, Shin y Heisuke intentaban coordinarse. Shin dijo que lo sujetaría un momento y Heisuke aceptó. Shin trató de mantenerlo en la mira, pero Hidaka desapareció otra vez. Estaba frustrado por no poder seguirle el ritmo. Sin embargo, Heisuke mantenía su puntería perfecta. Hidaka lo notó. Aunque su velocidad era superior a lo humano, el francotirador lo tenía completamente en la mira. Admiró su intuición brutal. Shin intentó lanzar algo desde la distancia, pero Hidaka esquivó de inmediato. No sabía qué era eso, pero no quería arriesgarse. Se acercó y los agarró del cuello a los dos. Dijo que eran divertidos y preguntó si eran nuevos en la asociación, mientras los lanzaba en las direcciones opuestas con fuerza descomunal. Quedó claro que no solo era veloz, sino que también era como un misil invisible. En ese momento Sakamoto cayó desde lo alto y fue directo hacia Hidaka, pero este lo bloqueó con el brazo. Sakamoto le preguntó por qué lo atacaba y si no lo recordaba. Le dijo que era Sakamoto. Hidaka respondió que había escuchado que ese nombre se hizo famoso hace 8 años, así que asumía que ahora todos lo usaban como apodo. A Sakamoto lo dejó confundido. Le dijo a Hidaka que él era el verdadero Sakamoto, pero Hidaka respondió que usar ese nombre podía impresionar a muchos asesinos, solo que a él no. Aseguró que el verdadero Sakamoto era su amigo y sabía perfectamente de lo que era capaz. Lo miró de reojo, se despidió y lo llamó impostor, pero justo cuando se preparaba para atacar, Sakamoto se lanzó al frente. La fuerza fue tan brutal que destruyó un costado del puente y ambos cayeron a las vías del tren. Hidaka aterrizó sobre un tren en movimiento y en ese momento se dio cuenta de que la había cagado. Se preguntaba qué demonios le pasaba a ese tipo. Sin perder tiempo echó a correr por encima del tren. Gritó que era el asesino más rápido del mundo, preguntándose si de verdad creía que no podía dejar atrás a un tren. Pero de pronto Sakamoto apareció desde el lado contrario y le metió un puñetazo en el estómago que reventó incluso la estructura del tren, haciéndolo salir volando. Hidaka admitió que eso había sido una locura y que definitivamente era hora de ponerse serio. Se quitó las gafas cuando vio la figura delgada de Sakamoto. Al escuchar la explicación se disculpó, diciendo que jamás habría imaginado que Sakamoto se pondría tan gordo. Entonces Sakamoto le preguntó desde cuándo estaba despierto y Hidaka le respondió que apenas ayer. Estaba confundido sobre por qué no lo habrían despertado antes. Al ver a Shin y Heisuke se dio cuenta de que eran los asistentes de Sakamoto y los elogió. En la cabeza de Shin no podía entender cómo alguien que estuvo 8 años en coma podía moverse así. Se preguntaba qué clase de monstruo había sido ese hombre en su tiempo. Cuando Hidaka preguntó qué estaban haciendo ahí, Sakamoto respondió
respondió que estaban entrenando, intentando hacerse más fuertes. De repente algo le hizo clic en su cabeza. Dijo que había encontrado al maestro perfecto. Hidaka volvió a quitarse las gafas desconcertado y preguntó si eso significaba que quería que él fuera su maestro. Les dijo que se olvidaran del asunto. Sakamoto se quedó sorprendido por su respuesta. Hidaka aclaró que todo eso le sonaba a complicaciones y además se preguntaba por qué él. Sakamoto respondió que ya los había entrenado antes. Hidaka no podía creer que eso hubiera pasado. Se disculpó con ellos, diciendo que estaba ocupado ya que tenía una deuda pendiente con Nagumo. Cuando le preguntaron cuánto debía, respondió que eran 1.2 mil millones de yenes. Sakamoto sin dudar dijo que él pagaría esa deuda. Shin no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que Sakamoto no tenía esa cantidad de dinero, pero Sakamoto explicó que su plan era apoderarse de la asociación de asesinos y abrir tiendas por todo Japón, que de ahí saldría el dinero. Hidaka no lo podía creer, preguntó si de verdad acababa de oír que Sakamoto pensaba tomar el control de la JAA. Shin se puso nervioso porque Hidaka era un asesino de la asociación, o sea, técnicamente un enemigo, pero para sorpresa de todos, Hidaka dijo que sonaba divertido, así que ayudaría. Shin no salía del asombro por lo fácil que aceptó. Sakamoto le dio un golpe en la cabeza y Shin le dijo que no se emocionara tanto, que hacía mucho ruido. Hidaka confesó que no soportaba al presidente actual de la asociación, Asaki. Además, ya ni siquiera estaba seguro de querer volver con ellos. Después de escuchar todo el plan, Hidaka simplemente dijo ya veo. En otras palabras, estaban para enfrentarse tanto a la orden como al grupo de X. Por eso necesitaban ser más fuertes. Sakamoto confirmó que así era. Hidaka miró a los otros dos, llamando a Shin rubio y a Heisuke ojos caídos. Aceptó entrenarlos basándose en los movimientos que les había visto. Dijo que tenían potencial, pero cuando se trató de Sakamoto le dijo que lo olvidara. Sakamoto le preguntó por qué. Hidaka se ajustó los lentes y dijo que no tenía nada que enseñarle, que si quería superarse necesitaba entrenamiento de otro nivel, el tipo de entrenamiento donde uno se juega entre la vida y la muerte. Sakamoto se quedó pensando con curiosidad y preguntó cómo se suponía que debía lograr eso. Hidaka respondió de manera ambigua, peleando con ya sabes quién. La escena cambió. Torres estaba leyendo el periódico y murmuró que era pura basura. La aplicación de apuestas de caballos con inteligencia artificial no servía para nada. Dijo que quien los creó era un maldito idiota, pero pensó que si renunciaba ahora los 1000 yenes que había pagado se iban a perder, así que concluyó que la única forma de ganar era seguir hasta lograrlo. Todos sabían eso. De repente vio a Sakamoto caminando cerca, suspiró y pensó que matar era la manera más fácil de hacer dinero. ¿No era hermoso el mundo?, comentó. Luego se comunicó por radio y le dio la orden de ejecutar el plan. Mientras caminaba, Sakamoto seguía dándole vueltas a lo que había dicho Hidaka. ¿Quién era esa persona con la que supuestamente tenía que pelear? En eso, un carro que venía por detrás aceleró para atropellarlo, pero él saltó en el momento justo, esquivando el impacto, y el vehículo terminó estrellado contra una tienda. Sakamoto pensó que el momento no podía haber sido más preciso. El dueño de la tienda de flotadores salió alarmado por el caos. En ese instante, un tipo atacó a Sakamoto con una cuerda giratoria, pero él infló una pelota de playa y la usó como escudo para frenar el arma. En la cuerda había una bola en la punta. Entonces Sakamoto le colocó unas gafas en el cuello al atacante, apoyó un pie en su hombro y tras estirar las gafas al máximo, el tipo salió volando hacia atrás. Luego Sakamoto agarró una red de piscina justo cuando otro atacante caía desde arriba, apuntándole con un arma. Sakamoto lo atrapó en la cabeza con la red y lo azotó contra un poste. Otro agresor se le fue encima por la espalda, pero Sakamoto tomó un palillo con helado del puesto del helado turco y lo usó como un arma. El hombre esquivó varios golpes, pero cuando atrapó lo que Sakamoto sostenía, se dio cuenta de que solo era el cono y se enfadó. Usando el palillo largo, Sakamoto lo enganchó de la ropa y lo levantó. Los pantalones del tipo hasta se le bajaron justo antes de que Sakamoto lo estrellara contra el suelo con un impacto brutal. El golpe fue tan fuerte que partió el pavimento, levantando una nube de humo que cubrió todo el lugar. Cuando se dio cuenta, vio a Torres acercarse. Este le preguntó cuál era su problema y por qué no los había matado todavía. Sakamoto lo reconoció de inmediato, era de la orden, y se puso en alerta. Sabía que ni siquiera había comenzado su entrenamiento. Torres, por su parte, le dijo que necesitaba que matara a más gente porque le debía a la asociación de asesinos. Añadió que la recompensa actual por Sakamoto era muy baja, así que le pidió un favor, que aumentara su precio matando más personas. Sakamoto no entendía nada. Torres le explicó que si lo mataba en ese momento solo ganaría 1000 millones de recompensa, algo así como si le dieran 300 yenes para una merienda. Entonces Sakamoto recordó lo que Hidaka le había dicho sobre enfrentarse a alguien. Por fin entendió, el mejor entrenamiento que podía tener era pelear contra los miembros de la orden. Torres dio un suspiro, dijo que ojalá no tuviera que matar más. Matar era agotador, daba miedo y dolía. La sangre pestaba y manchaba la ropa. Además,
quizás todos en ese mundo estaban mal de la cabeza. Sakamoto le preguntó entonces por qué había decidido ser asesino. La respuesta fue directa: por dinero. ¿Para qué más alguien se metería en algo tan jodido? Sakamoto le preguntó qué hacía con tanto dinero. Torres se rascó la cabeza y confesó que lo gastaba apostando. Cuando Sakamoto preguntó si era como jugar al pachinko y si eso le gustaba, Torres solo le dijo que lo dejara en paz, que no anduviera preguntando como si fuera un niño, que todos los asesinos eran unos idiotas, a lo que Sakamoto respondió que según su esposa los verdaderos idiotas eran los apostadores. Torres lo negó, dijo que los idiotas eran los que perdían, pero entonces Sakamoto le recordó que eso lo hacía un idiota a él también. Torres insistió, su juego no había terminado, aún estaba por ganar. Con los dos frente a frente, Sakamoto solo preguntó ¿así? Y le metió una patada tremenda que lo mandó volando hasta chocar contra un carro estacionado. El vidrio se rompió, pero lo que sorprendió a Sakamoto fue que Torres había detenido su pierna en el aire. Le recordó que aún no valía lo suficiente como para matarlo. Entonces Sakamoto escuchó un ruido raro y trató de ubicar de dónde venía. El sonido salía de la mano de Torres, que liberó una explosión de arena desde el carro, lanzando a Sakamoto lejos. Logró frenar la caída, pero notó que sus sandalias de marca hechas con fibras de aramida, un material usado en chalecos antibalas, habían quedado destruidas. Había arena en el suelo y eso le llamó la atención. Desde dentro del auto, Torres le gritó que aún no lo mataría. Estaba esperando que su precio subiera, reventó los costados del carro y dijo que antes quería saber si valía la pena apostar por él. Mostró sus armas, una en cada mano, y le advirtió que no se muriera tan rápido, que todavía era su gallina de los huevos de oro. Sakamoto se dio cuenta de que lo que tenía Torres era un cañón de arena. El sandblasting es un método de corte que mezcla el aire a presión con un material abrasivo como grava, vidrio o incluso metal. Torres explicó que las balas eran muy caras. Agregó que si iba a gastar $44 en 50 balas de 9 milímetros, mejor apostaba en carreras de caballos. Mientras tanto, Sakamoto arrancó una señal de tránsito y la lanzó con una fuerza brutal directo hacia él, pero Torres no esquivó, solo apuntó con su arma y pulverizó el cartel en el aire hasta hacerlo desaparecer. Al ver eso, Sakamoto salió corriendo mientras Torres le apuntaba. Admitió que si lo alcanzaba terminaría hecho carne molida. Torres lo persiguió a toda velocidad y lo lanzó hacia un monorriel suspendido. Dentro del tren, los pasajeros se asustaron cuando Sakamoto entró rompiendo el techo. Pensó que era impresionante lo rápido que se movía Torres, sobre todo siendo tan corpulento. En eso lo vio saltar para interceptar el monorriel y disparó su cañón, cortando el suelo del vagón como si fuera mantequilla. Los pasajeros entraron en pánico al ver al hueco que se había formado. Entre todo el caos, Sakamoto se dio cuenta de que un niño lloraba aferrado a su asiento, pero su fuerza se desvanecía y estaba a punto de caer. En el último segundo, Sakamoto lo agarró, colgando de un pasamanos. El niño le agradeció mientras él le decía que se quedara quieto. Entonces apareció Torres, quien comentó con sarcasmo lo amable que era. Dijo que Sakamoto no debería apostar. Este le respondió que no tenía planes de hacerlo, pero le preguntó por qué no. Torres respondió que no tenía talento, y en ese momento disparó directo al pasamanos donde Sakamoto estaba colgado. Este se rompió y Sakamoto cayó. Mientras descendía, Torres apuntó su cañón directo al rostro de Sakamoto y disparó. Él alcanzó a cubrirse con el brazo, pero el impacto fue fuerte. Torres dijo que en las apuestas, quienes esperan tener suerte siempre pierden. Sakamoto sintió el golpe con todo el cuerpo. Torres dijo que todo dependía de cómo jugaban sus cartas y que Sakamoto confiaba demasiado en la suerte. Entonces Sakamoto en pleno aire tomó un trozo del pasamanos roto y lanzó su aro hacia el pie de Torres. Este no lo vio venir. El aro se enredó en su tobillo y Sakamoto lo agarró jalándolo hacia abajo. Torres no tuvo cómo reaccionar. Los dos cayeron y se estrellaron contra un carro en movimiento. El vehículo quedó destruido. Torres quedó muy golpeado. Sakamoto se levantó de inmediato, tambaleando un poco, y se alejó caminando. Torres desde el suelo comentó que parecía alguien escapando de un prestamista. El dueño del carro apareció en shock, sin entender qué acababa de pasar. Mientras se alejaba, Sakamoto pensó para sí mismo: había perdido. Si Torres se hubiera tomado en serio esa pelea, él estaría muerto. Torres había dicho antes que Sakamoto se apoyaba demasiado en la suerte, que todo se trataba de cómo jugaban las cartas que tocaban. Eso lo hizo reflexionar. La escena cambió y apareció Kindaka en una cancha de básquet. De pronto un pie lo atacó por detrás, pero lo esquivó con facilidad. Era Shin. Kindaka se preparó y detuvo los puños de Shin. Shin se lo tomó en serio y aprovechó para desatar los cordones de los zapatos de Kindaka. Este lo notó y su postura se volvió inestable. Mientras tanto, Heisuke estaba listo con su rifle apuntando al momento exacto. Shin se sintió satisfecho, todo iba según el plan, pero Heisuke se puso nervioso cuando Kindaka desapareció de la zona objetivo. Resultó que Kindaka había saltado rápido dejando atrás sus zapatos y se acercó a Shin para patearle la cara. Cuando
Cuando Heisuke observó a través del visor, Shin ya estaba en el suelo. Se preguntó dónde había ido Hindaka, pero de pronto lo sintió detrás. Hindaka también lo derribó a él, diciendo que no era rival, llamándolos idiotas. Shin quedó destrozado, pero en la mente de Hindaka pensó que esos dos habían avanzado bastante en poco tiempo. Quizás tenían talento desde el principio o tal vez se habían fortalecido gracias a Sakamoto. Desde el suelo, Shin pidió otra oportunidad, pero Hindaka se negó. Le dijo que eso era todo lo que podía dar y que había alcanzado su límite físico. Los dos quedaron desconcertados. Hindaka preguntó si no lo habían entendido. Shin ya había llegado a su tope. Intentó reclamar, pero Hindaka aclaró que no lo estaba criticando. Simplemente había hecho un buen trabajo con lo que tenía. Luego explicó que rasgos como masa corporal y tamaño eran innatos. Con el cuerpo que tenía Shin, por más que entrenara toda la vida, jamás sería rival para él, para Sakamoto o cualquier miembro de la orden. Shin no aceptó eso. Heisuke comentó que fue duro, pero Hindaka argumentó que Shin estaba esforzándose por parecerse a Sakamoto. Le dijo que tenía sus propios talentos, lo cual despertó curiosidad en Shin. Hindaka se acercó y le dijo que debería entrenar sus poderes psíquicos en lugar de imitar. Eso hizo que Shin reflexionara. Añadió que Shin podía ver varios segundos en el futuro y era capaz de intervenir brevemente los pensamientos del oponente. Podría haber usado esa habilidad muchísimo mejor en el entrenamiento. Le preguntó por qué no lo hacía más a menudo. Shin admitió que quería, pero todo sucedía demasiado rápido y le costaba encontrar el momento justo. Heisuke intervino y dijo que en otras palabras necesitaba aprender a usarlo mejor. En ese instante, Shin deseó tener un mentor psíquico. Hindaka lo pensó y dijo que tenía a alguien perfecto para eso. Shin se interesó quién era y ahí apreció a Nagumo, como si supiera a quién exactamente se refería Hindaka. Les dijo que había alguien en la asociación de asesinos, pero no era un asesino. Shin preguntó quién y Nagumo respondió era el vidente de la JAA. Al escucharlo, Shin y Heisuke se miraron escépticos. Un vidente les parecía sospechoso. Nagumo aclaró que no era cualquier vidente, su precisión era del 100%. El 80% de las decisiones importantes de la JAA pasaban por él. Una vez un grupo de asesinos renegados intentó matarlo, pero al día siguiente murieron todos por intoxicación alimentaria de ostras. Ese vidente era tan bueno que podía estar en medio del campo de batalla sin recibir un solo disparo. Shin quedó impresionado y preguntó si era de verdad. Heisuke, sin entender mucho de ostras, dijo que nunca las había probado. Hindaka agregó que solo unos pocos en la JAA sabían de ese vidente, porque era top secret. No querían que la gente dependiera de un vidente para tener éxito. Shin pensó que quizás el vidente le podía enseñar a usar mejor su habilidad y se preguntó dónde estaba. Nagumo sonrió y preguntó si quería conocerlo. La escena cambió al centro de apoyo de asesinos de la JAA. Shin y Heisuke entraron y una mujer los recibió, diciendo que estaban ahí para ayudar. Cuando preguntó en qué podían hacerlo, Shin respondió venimos a entregarnos. La mujer se quedó en blanco. Heisuke admitió que había participado en el atentado al museo junto a Taro Sakamoto y otros incidentes. Shin remató con un nos rendimos. La mujer los esposó y los presentó ante una figura con aspecto de juez que investigaba su caso. El juez dijo que estaban acusados de ayudar deliberadamente y participar en incidentes llevados a cabo por Taro Sakamoto. Por eso Shin Asakura y Heisuke Mashimo serían condenados a 10 años en la cárcel de la JAA. Fuera del centro, Lu estaba furiosa. Confrontó a Shin y Heisuke llamándolos estúpidos idiotas imbéciles. Les preguntó qué habían estado pensando. Ella los había visitado en prisión y estaba preocupada porque eso manchaba la reputación de la tienda de Sakamoto. No sabía cómo explicar eso a Aoi. Shin le pidió que bajara el tono y dijo que lo hacía por una razón. Mientras Lu lloraba, recordaron la conversación. Nagumo había explicado que el vidente había cometido varios errores respecto a los movimientos de X recientemente, lo que lo llevó a su encarcelamiento. Heisuke se sorprendió al saber que la JAA tenía una prisión. Hindaka lo confirmó diciendo que era una para asesinos que violaban las normas de la JAA. Shin no podía creer que el vidente estuviera preso solo por equivocarse en sus predicciones. Nagumo explicó que era porque antes el vidente había mantenido una precisión perfecta, así que comenzaron a sospechar que estaba aliado con X. Shin preguntó dónde quedaba esa cárcel. Nagumo respondió que estaba debajo de un castillo, el castillo Okutabi. Tenía 3 niveles. Los criminales más viles estaban en la capa más profunda. La prisión era brutal. Los asesinos flojos morían el primer día. De hecho, los prisioneros solían morir de violencia tan seguido que nadie había completado su condena ni había sido liberado jamás. Shin dijo que eso sonaba perfecto, que estaba aburrido del entrenamiento normal y que sería un buen desafío. En el presente, Shin estuvo feliz de haber sido encarcelado porque así tendría la oportunidad de conocer al vidente. Mientras tanto, Heisuke casi lloraba por estar preso con él. Hindaka estaba contento porque por fin no tenía nada más de qué preocuparse. Entonces Nagumo preguntó qué debían contarle a Sakamoto. Hindaka respondió que él no necesitaba saber eso. En la siguiente escena, Shin y Heisuke pasaron por la foto policial
oficial. Luego los internos desfilaron por el pasillo de la cárcel para el conteo del alcalde, quien gritaba que escoria como ellos era la lacra de la sociedad, que no debían olvidarlo nunca. Les decía que respiraban por privilegio, que no tenían ningún derecho humano y que valían menos que polvo. Shin recordó la charla con Nagumo y Kindaka, preguntándoles si en serio quería encontrar al vidente. En ese momento Shin aceptó pensar en eso, pues creía que nadie más le daría guía para entrenar su habilidad. Nagumo había explicado que entrar a la cárcel de la JAA era fácil, pero nadie garantizaba salir. Shin señaló que si no eran bastante duros para escapar, solo serían lastre para Slur. Nagumo admitió que era cierto, les dio una pista. La cárcel tenía 3 niveles subterráneos y el vidente estaba en el fondo. Si querían encontrarlo, tenían que llegar hasta allí. Después cambiamos a la cafetería. Shin y Heisuke estaban conversando. Shin decía que lo primero era bajar un nivel y Heisuke agregó que según Nagumo, cuanto más profundo, más violentos los reclusos. Shin estuvo de acuerdo y añadió que además la seguridad se ponía más estricta. Solo los guardias podían subir y bajar entre niveles, así que necesitaban robarles una llave. Heisuke preguntó si creía que podrían hacerlo, y Shin respondió que ya estaban ahí y no tenían otra salida. Mientras hablaban, 2 reclusos se acercaron y con arrogancia le dijeron a Shin y Heisuke que se levantaran, que ese asiento era de ellos. Shin contestó que no lo era, porque estaban en una cafetería. Heisuke se puso nervioso al ver que Shin no cedía. Los internos amenazaron mejor que Shin se callara y se fuera. Ante eso, Shin dijo que iría cuando terminaran de hablar. Heisuke se puso aún más ansioso. Uno de los reclusos lo llamó idiota y el otro pateó su comida. El calvo tomó a Shin de la cara y le dijo que sus mejillas eran blandas. El otro también trató de pellizcarlo. El alboroto llamó la atención de un guardia que vociferó ordenando que se detuvieran. Shin se dirigió amablemente al guardia, pidiéndole la hora, pero el guardia solo le señaló el reloj. Sin perder el ritmo, Shin lo dejó paralizado usando su poder. En ese instante, Shin agarró una cuchara y se la clavó con fuerza al recluso calvo, en el cuello y en el pecho. El otro trató de golpear a Shin, pero él bloqueó con una bandeja y contraatacó con una patada al rostro. Heisuke estaba completamente impactado. Cuando terminaron, Shin se dio vuelta y les dijo que los asientos ahora eran suyos, que podían marcharse. Invitó a Heisuke a salir. El guardia recuperado se preguntó por qué se había detenido de golpe. Pensó que era señal de que estaba viejo. Después los 2 reclusos volvieron a su celda y maldecían a Shin y Heisuke. Dentro, otro preso ejercitaba su fuerza de agarre. Uno comentó que Shin era más fuerte de lo que parecía, llamándolo camaroncito. El calvo juró que Shin pagaría por lo que había hecho. De pronto alguien golpeó al tipo con pelo, haciéndolo escupir sangre y caer. El atacante comentó que no era de fiar que se juntaran contra un novato. Entonces apareció un hombre que ya conocemos, Boilet. En la siguiente escena, Shin y Heisuke limpiaban el baño como parte de sus tareas de la tarde. Shin comentó que esa cárcel de la JAA no era la gran cosa. Al parecer solo terminaban ahí asesinos de tercera. Heisuke reconoció que tenía sentido, pero recordó que en los niveles inferiores había criminales más duros. Shin asintió y dijo que quizás era verdad, pero lo principal seguía siendo descender al último piso para encontrar al vidente. Heisuke preguntó emocionado cómo sería ese vidente. Shin admitió que no tenía ni idea, pero Nagumo les dijo que sabrían cuando lo vieran. En eso, un puño atravesó una de las celdas y golpeó a Shin en la cara, mandándolo a volar. El agresor, Boilet, dijo que en lugar de quedarse quietos podrían divertirse un poco. Explicó que había oído que Shin quería retar a los fuertes. Shin lo miró y le recordó que se trataba del tipo que había peleado con Sakamoto antes, que también se hacía llamar Hard Boiled. Este dijo que tras arreglar cuentas con Sakamoto no tenía nada contra Shin, así que podían considerarlo un empate. Shin molesto respondió que antes de resolver eso quería lanzarle un puñetazo. Entonces Shin corrió hacia Boiled y al acercarse intentó usar su poder para paralizarlo. Esto desconcertó a Boiled, que reaccionó lanzándole una patada en la cara, lo que dejó a Heisuke impresionado, pero para sorpresa de ambos, Boiled aún podía moverse. En ese instante lo agarró de la ropa y lo lanzó fuera del baño, rompiendo la pared con el impacto. Shin atravesó el muro y de paso destrozó las rejas contiguas que daban a la cafetería. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro con una alerta roja. Mientras tanto, Boiled comentaba que incluso ahí dentro ya habían aprendido bastante sobre Shin, sobre todo por el ataque en el museo, que fue lo más emocionante que había escuchado en mucho tiempo, aunque en realidad casi todo lo que sabía era sobre Sakamoto. Shin, tirado en el suelo, le respondió si acaso pensaba que hacerse notar era genial, porque en el fondo se veía como un perdedor. Mientras eso pasaba, en el nivel más profundo de la prisión, un preso tiraba su comida contra un guardia, quejándose de que la comida casera de ese lugar era basura. Decía que el único futuro que podía predecir al comer eso era una indigestión. Los otros guardias murmuraban que ya se estaba volviendo loco otra vez. Uno incluso comentó que si estuviera encerrado en ese hueco, también se volvería loco. Como intento de distracción, uno le ofreció jugar un videojuego.
juego. El preso, molesto, respondió que qué sentido tenía jugar si ya sabía cuál iba a ser el resultado. El guardia se quedó sin palabras. Luego el preso sacó un cigarro, lo encendió y dijo que pronto saldría de ese lugar. El guardia no entendió a qué se refería. Resulta que esa persona era Atari, una mujer bajita, la famosa vidente de la JAA. Ella aseguró que su príncipe de armadura brillante estaba por llegar, recordando que sus predicciones nunca fallaban. De vuelta con Shin y Heisuke, seguían frente a Boylet. Él les dejó claro que no tenía nada personal contra Shin, pero si quería pelea no iba a retroceder porque eso no sería duro de verdad. Heisuke le gritó a Shin que se calmara, que ese tipo había enfrentado a Sakamoto cara a cara. Boylet invitó a Shin a atacar, pero justo antes de que pudieran cruzar golpes, llegaron los guardias, apuntándoles con armas y gritando que no se movieran. Entre ellos se hizo notar un sujeto distinto. Era Joe Shackles, el jefe del nivel B1, preguntando qué estaba pasando. Boylet, entre dientes, maldijo que justo ese día tuviera que aparecer. Shin, al verlo, pensó que tenía pinta de oficinista. Boylet le aclaró que se llamaba Joe y que mejor se callara si no quería morir. Joe se acercó a Boylet y le preguntó si el nivel B1 le parecía un buen lugar y a quién había que agradecer por eso. Boylet respondió que a él, pero Joe lo interrumpió disparándole en la pierna por tardarse en contestar. El grito de dolor hizo que Heisuke y Shin se preocuparan. Joe, irritado, dijo que él amaba ese lugar y que solo quería una vida tranquila para los internos. Entonces, ¿por qué Boylet tenía que arruinarlo? Le recordó su promesa de que si causaba problemas lo mandaría al fondo. Esa frase activó algo en Shin. Cuando Joe recuperó su tono amable e intentó hacer las paces, preguntando si todos estaban felices en B1, nadie respondió. Se molestó y gritó a los gusanos que dijeran algo. Fue en ese instante que Shin le metió un rodillazo en la cara, rompiéndole la nariz. Todos se quedaron en shock. Shin, arrogante, dijo que era una buena noticia porque eso contaba cómo causar problemas y quería ir al nivel inferior. Joe se limpió la sangre y se la tragó tranquilamente. Sacó un papel con los datos de Shin, donde vio que era prisionero ID 1394. Leyó su nombre completo y en lugar de enojarse, sonrió y lo llamó Shinny Boy, diciendo que le gustaba ese nombre. Le preguntó por qué quería bajar de nivel. Shin comenzó a decir que era por asunto personal, pero antes de que pudiera terminar, Joe le puso esposas con una cadena y lo azotó contra el suelo con fuerza. Preguntó furioso si acaso no valoraba el piso B1. Molesto, le preguntó qué le parecía mal: la comida, el papel higiénico, la terapia mensual con perros. Dijo que hacía todo lo posible por mejorar su estancia y que solo tenía que hacer su parte. Shin, con su mirada desafiante, trató de patearlo, pero Joe le colocó otra esposa en el pie antes de que lograra algo. Le jaló la cadena haciéndolo perder el equilibrio y lo remató con una patada en el estómago que lo hizo escupir sangre. Shin pensó que ese tipo no era un simple guardia. Joe volvió a tirar de la cadena, lo giró por los aires como si fuera un juguete y lo lanzó contra una pared, atravesándola. Heisuke se quedó cada vez más nervioso al ver la paliza. Tirado en el suelo, Shin escuchó que Joe decía que causar problemas era motivo para bajarlos de nivel, pero si eso era todo lo que tenían, ni siquiera podía considerarse un problema real. Luego comentó que en la prisión no había pasado nada fuera de lo normal. Shin, Heisuke y Boylet estaban en el baño público de la prisión cuando Shin, aún molesto por el maltrato que le propinó Joe, comentó que el jefe de guardias pagaría por eso. Heisuke le preguntó si realmente ese tipo era tan fuerte. Boylet intervino y lanzó un comentario claro, que Joe estaba en otra liga, muy por encima. Eso hizo que Shin apagara la ducha de golpe y le preguntara serio qué quería decir con eso. Boylet explicó que Shackles, el jefe de guardias, antes era parte de la unidad especial antiterrorista de la JAA, solo un escalón abajo de la orden. Estaba entre los mejores asesinos, casi al nivel de entrar en la orden. Heisuke, sorprendido, preguntó por qué ahora era guardia, y Boylet respondió que no lo sabía, pero que la moraleja era simple: si no llegabas a ser como yo o como él, no ibas a sobrevivir en los niveles más bajos. Eso dejó a Shin callado. Después de bañarse, Boylet salió del baño llamando a Shin y Heisuke idiotas y preguntándoles por qué habían venido. Shin contestó que querían ser más fuertes. Heisuke agregó que también querían conocer a alguien en el nivel más bajo. Boylet sonrió ante esa respuesta y les advirtió que no servía de nada hacerse fuertes si morían. Eso extrañó a Shin y pensó que esa actitud no era muy del tipo de Boylet. Se preguntó si siempre había sido así. Luego, la escena cambió al nivel más profundo, donde Atari, la vidente, estaba con un guardia. Ella lo llamó señor Daiko y le pidió la mano. Él no entendía, pero cuando acercó la mano, ella apagó su cigarrillo allí, como si usara su mano como cenicero. Daiko gritó de dolor y preguntó por qué lo hizo. Atari explicó que quería cambiarle las líneas de la mano porque eran símbolos de mala suerte según su lectura. Él se quedó confuso hasta que recibió una llamada. Se había curado la hernia de su abuela y había ganado la lotería. Celebró. La
La guardia compañera vio que Atari estaba seria y dijo que ella parecía triste. Atari confesó que había visto un mal futuro, que ese día iban a morir al menos 3 personas en esa prisión, porque sus predicciones eran siempre 100% exactas. Pasamos a la situación de los tres. Estaban en la cámara de frío gigante, temblando. Joe estaba allí con ellos y se disculpaba por el frío, diciendo que él también lo sentía, pero que debía castigarlos. Esto es ley y orden, y sin eso no hay paz, les dijo. Les ordenó mover manualmente todo el cargamento que él señalaba. Les recordó que el lugar estaba a menos 30 grados centígrados y que si no se apuraban podían morir. Shin, Heisuke y Boylet empezaron a cargar. Los demás reclusos comentaban que Joe los estaba vigilando y que esos tres se morirían si no tenían suerte y que con esas ropas finas ya estaban helados. De pronto Joe apuñaló a uno de los presos en el hombro derecho. Luego gritó a todos si no apoyarían a sus amigos. Los reclusos comenzaron a animarlos y Joe se sintió orgulloso del espíritu de equipo. Shin comentó que ese guardia era maniático y justo en ese momento Heisuke se desplomó. Shin se asustó y corrió a ver si estaba bien. Heisuke, murmurando, dijo que estaba bien, pero Shin insistió. Joe con dureza les preguntó qué creían que estaban haciendo y les ordenó seguir trabajando. Shin explicó que Heisuke padecía hipodermia, que era francotirador y que perder dedos sería un grave problema. Joe respondió con una historia sobre dos presidiarios. El débil recibía castigo leve, el fuerte era torturado. Explicó que la justicia debía ser igual para todos. Shin replicó que Heisuke no había hecho nada malo y que solo trataba de ayudar. Joe lo interrumpió con un ejemplo sobre las tareas de limpieza, pero Shin gritó que dejara de dar lecciones morales. Boylet intervino para decirles que si no terminaban pronto, Heisuke podría morir. Shin lo pensó, miró el cuerpo tembloroso de su amigo y decidió moverlo. Se sacó el traje térmico y se lo dio a Heisuke, diciéndole que se lo pusiera y que terminarían pronto. Heisuke intentó decir que estaba bien sin él, pero Shin lo ayudó. Entonces Joe con brutalidad le dio una patada a Shin en la cara, enviándolo contra el suelo. Gritó que si estaba desobedeciendo, si le causaba llagas en la boca por estrés, pagaría por ello. Luego se calmó y visiblemente molesto, ajustó las esposas con cadena en el brazo izquierdo de Shin, atándolo a un contenedor para impedir que trabajara. Ordenó que se calmara. Un guardia señaló que Shin moriría en minutos con ese frío, pero Joe lo amenazó con matarlo si hablaba. Boylet y Heisuke se preocuparon por Shin y los demás presos miraban con suspenso. Joe empezó a hablar sobre cómo las malas compañías arrastraban hacia abajo, comparándolo con las notas escolares que bajan por juntarse con inútiles. Eso hizo que algo se activara en Shin. Cuando un preso pasó empujando una caja, Shin usó su poder para detenerlo. El tipo se detuvo y cayó sobre otro preso. Shin detuvo a ese segundo y así encadenó a varios, formando un efecto dominó humano que dejó a todos confundidos. El humano se desplomó sobre una escalera con caja y eso desencadenó una reacción. La escalera tiró un estante que a su vez tiró otro más grande hasta que toda una pila de cargamento terminó desplomándose justo cuando Joe pasaba. Shin sonrió tranquilo y dijo un muérete sin levantar la voz. Todo el cargamento cayó con fuerza, sepultando al jefe de seguridad. Los guardias se alarmaron por el jefe, mientras Heisuke, a pesar del frío, se alegraba por lo que hizo su compañero. Joe escupió sangre por el peso que lo aplastó y furioso le gritó a Shin llamándolo mocoso, pero él con una risa burlona fingió inocencia, diciendo que Joe simplemente se había tropezado. Heisuke y Boylet no pudieron evitar divertirse con la escena mientras Joe, cada vez más alterado, preguntaba qué demonios le pasaba a Shin. Sacó unas esposas molesto porque Shin parecía querer toda la atención y lo regañó como si fuera un niño mimado. Pero Shin no se dejó intimidar. Mientras estiraba la cadena de las esposas en su brazo, lo desafió directo, que viniera si se atrevía. Heisuke se preocupó porque sabía que su amigo tenía el movimiento limitado. Joe se lanzó al ataque y trató de colocarle las esposas al cuello, pero Shin, usando sus reflejos, esquivó sin problemas. Joe pensó que era una locura. A esa distancia esquivar sus ataques parecía imposible, como si pudiera prever el futuro. Shin se burló de él, diciéndole que era lento. En ese momento Heisuke notó unos pescados congelados caídos y sin pensarlo le lanzó uno a su amigo. Al principio Shin no entendía por qué le lanzaba un jurel congelado, pero enseguida captó la idea y dándole las gracias se lo estrelló a Joe en la cara. Este se tocó la cabeza, olió el pescado aplastado en su rostro y explotó de ira. Dijo que un jurel no era un arma y que por eso ahora Shin estaba muerto. Boylet le advirtió a Heisuke que si seguía ayudando él también pagaría, pero Heisuke no retrocedió. Respondió que no le importaba porque la vida de su amigo estaba en juego. Entonces Boylet se
sorprendió, se preguntaba por qué estos dos eran tan duros de verdad. Shin se preparaba sabiendo que el próximo ataque no tardaría. Cho soltó múltiples esposas con cadenas largas y Shin notó que esquivarlas sería imposible. Cho logró atraparlo y lo envolvió con todas las cadenas, mientras Heisuke gritaba su nombre. Usando toda su fuerza, lo jaló y comenzó a girarlo con violencia, lanzándolo hacia los estantes llenos de cargamento. Shin solo podía gritar de dolor. Luego Yo llamó a la sala de control y ordenó que bajaran la temperatura del almacén 10 grados más. Shin se dio cuenta. Yo le pidió disculpas sarcásticas mientras lo llamaba Shinny Boy y dijo que esperaba que se reformara, pero que se había pasado. Yo tomó un jurel congelado y Shin intentó usar su poder mental para frenarlo, como había hecho antes con otros presos, pero esta vez no funcionó. En un segundo, Cho apareció detrás de él con una velocidad brutal y le dio un golpe en seco en la espalda con el pescado, estrellándolo contra la pared. Yo empezó a disfrutarlo, se burlaba de Shin y le preguntaba si entendía ahora que a él no le molestaba torturar y matar a mocosos insolentes como él. La temperatura bajó a menos 40 grados centígrados y el frío comenzó a afectar seriamente a Shin. Él mismo decía que su cuerpo se estaba congelando. Pensaba que todavía tenía una oportunidad si lograba quitarse las esposas. Heisuke, a pesar de estar en el suelo, trató de moverse para ayudar a su amigo, pero no podía. Yo se preparó para el golpe final y mientras se lanzaba le preguntaba cómo quería morir. Shin solo pudo maldecir, sintiendo que el final se acercaba, pero entonces Boylet se interpuso, recibiendo el ataque de Yo. La cadena le abrió una herida grave que lo desgarró todo el costado izquierdo hasta el hombro. Escupió sangre por el golpe mientras Shin lo miraba. Yo le advirtió que ya estaba perdiendo la paciencia y que sabía lo que pasaría si lo desafiaba, pero Boylet sin dudar le dijo que no le importaba. Yo no entendía nada. Boylet, sangrando, explicó que después de perder contra Sakamoto, su vida se volvió un caos y acabó metido en cosas turbias. Cuando se dio cuenta ya estaba encerrado, pero ver a Shin y a los demás mantenerse firmes le recordó lo que realmente significaba ser duro de verdad. Con una fuerza descomunal, Boylet rompió las cadenas que ataban a Shin como si fueran papel. Los demás presos quedaron asombrados. Luego Boylet cayó al suelo por la herida, murmurando "Hard Boylet", mientras Shin le gritaba que no se rindiera. Pero Yo no paró. Siguió atacando, girando una esposa con cadenas largas y diciendo que ya no aguantaba más molestias, que iba a proteger el orden de ese piso. Intentó golpear con el rango extendido de las esposas, pero Shin logró esquivar el ataque. Pero estaba claro que tenía todas las de perder. No tenía ningún arma a mano y el frío del lugar lo estaba desgastando rápido. Si no actuaba pronto no iba a durar. En medio de esa tensión, recordó la orden que Yo había dado hace poco, bajar la temperatura del almacén, y justo ahí se dio cuenta de que la sala de control estaba al lado. Se concentró al máximo activando su percepción extrasensorial, con la mente puesta en que esta era su última oportunidad. Yo se preguntaba qué estaba haciendo, creyendo incluso que se estaba rindiendo. Shin escaneó todo a su alrededor con cuidado, hasta ubicar al tipo dentro de la sala de control. Lo encontró a la derecha y le dio una orden directa a través de su habilidad, que destruyera cierto componente. El tipo obedeció sin entender mucho, mientras su compañero lo miraba confundido. En un instante todas las luces del almacén se apagaron de golpe. El lugar se sumió en la oscuridad total, desconcertando a todos. Yo, irritado, empezó a gritar preguntando quién había bajado la palanca, sin entender qué estaba pasando. Pero en medio de la oscuridad algo cambió. El ambiente comenzó a calentarse poco a poco. Se escuchaba el sonido del hielo derritiéndose, gotas cayendo, y Yo, aunque no podía ver nada, seguía confiado. Pensaba que mientras Shin tampoco viera tenía una oportunidad, pero justo cuando se aferraba a esa idea escuchó la voz de Shin a su lado, diciéndole que se olvidara de eso. Explicó que su ansiedad jugó a su favor y gracias a eso pudo calcular exactamente dónde estaba. Antes de que pudiera reaccionar, Yo recibió un derechazo limpio al rostro. Acto seguido regresó la luz al almacén. Heisuke vio a su compañero triunfante, con el cuerpo de Yo tendido en el suelo. Shin incluso le quitó la chaqueta para no congelarse. Yo, temblando, suplicaba que no lo mataran, pero Shin le respondió que no tenían intención de hacerlo, solo querían que lo transfirieran al nivel B2. Mientras tanto, en el otro lado de la prisión, Atari comía pastel mientras la guardia que la acompañaba reflexionaba sobre aquella predicción que había hecho, sobre que 3 vidas se perderían ese día. La mujer pensaba que algo grande iba a pasar, pero parecía que solo se
estaba ahogando en sus pensamientos. Justo en ese momento, Mr. Daiko encontró 3 cucarachas muertas y se quejó. Atari, muy tranquila, dijo que eso era exactamente a lo que se refería. Luego la escena cambió y se veían a Shin, Heisuke y Violet dentro de un ascensor junto a Joe. Heisuke preguntó si el elevador pasaría por B2 y Joe confirmó, aclarando que como jefe de seguridad solo él tenía acceso. Se encargó personalmente de escoltarlos. En ese trayecto, Violet le apuntaba con un arma en la espalda. Joe trató de convencerlo de que bajara el arma, pero Violet se negó. No confiaba en él hasta que llegaran allí. Shin le preguntó a Violet si de verdad estaba bien con todo eso, sabiendo que iba a pagar las consecuencias. Violet solo le dijo que no se preocupara, que en realidad le habían hecho un favor al recordarle que era lo que significaba ser verdaderamente duro. Desde ese momento él iba a tomar el control de B1. Shin asintió sin discutirlo. Heisuke quiso saber cómo era el lugar al que iban y Joe sonrió con cierto misterio, diciendo que básicamente era un laberinto gigantesco. Eso desconcertó un poco a los dos, pero también los emocionó. Cuando el ascensor llegó al nivel B2, las puertas se abrieron dejando entrar una luz cegadora. Había naves volando por ahí y parecía que estaban al aire libre, lo cual sorprendió a Shin. Heisuke se fijó mejor y notó que lo que parecía cielo era en realidad una pantalla enorme. Shin no podía creerlo, preguntó si eso era en serio, cómo era posible algo así. El sitio se sentía raro, sobre todo porque no habían guardias a la vista. Se preguntaba si de verdad seguían en una prisión. Joe les explicó que este lugar solía ser como el nivel B1, pero los internos se aburrieron y empezaron a modificarlo. Así terminó convirtiéndose en una especie de ciudad dentro de la cárcel. Dijo que todavía estaban en obras y que nadie sabía cuántas habitaciones o prisioneros habían realmente. Violet añadió que corrían rumores sobre un supermercado, un cine, un sauna, un hospital e incluso una funeraria dentro del mismo complejo. Heisuke se quedó boquiabierto. Aquello parecía un mundo aparte. Antes de que regresara al ascensor, Violet chocó la mano con Shin y les advirtió que tuvieran cuidado. Los internos ahí eran duros de verdad y esperaba verlos de nuevo. Shin le agradeció por todo mientras se marchaba. Shin y Heisuke caminaron hacia la entrada de B2 y al cruzarla se encontraron con un entorno desértico. Heisuke comentó que en serio había todo tipo de habitaciones, mientras Shin decía que debía encontrar la forma de llegar a B3 desde ahí. Mientras avanzaban, Shin sintió que alguien los observaba desde arriba. Se giró pero no vio a nadie. En medio del camino se toparon con un hombre desnudo acostado de lado, cubierto apenas con periódicos que tenían titulares sobre terrorismo. Ambos se alarmaron y gritaron preguntando si estaba bien, convencidos de que debía estar muriéndose del frío. El hombre se despertó, mostrando que llevaba un parche en el ojo izquierdo y se disculpó rápidamente, asegurando que estaba bien porque la arena era cálida. Se incorporó, pidió disculpas otra vez por la primera impresión y empezó a contar que apenas llegó lo atacaron y lo robaron, así que no le quedó otra que dormir ahí. Los dos estaban desconcertados y le preguntaron si incluso le habían quitado la ropa, pero él aclaró que no, que en realidad nunca había traído ropa cuando llegó. Esa respuesta los hizo estallar, diciendo que claramente era un tipo raro. Heisuke le preguntó al tipo si también acababa de llegar a B2 y él asintió, contando que había escuchado que el nivel más bajo había una vidente con una precisión brutal. Eso hizo que Heisuke dijera que justo ellos estaban ahí buscando a esa misma persona. El tipo se sorprendió, pero Shin, más serio, quiso saber para qué lo buscaban. El hombre explicó que había tenido una bronca con un amigo y quería saber cómo podían reconciliarse. Shin se concentró un segundo, leyéndole la intención con su percepción extrasensorial, y notó que el tipo no mentía ni tenía malas intenciones. Estaba a punto de preguntarle quién era ese amigo cuando notó que empezaba a hundirse en la arena, y no era el único. Heisuke y el hombre también estaban siendo tragados por el suelo. Una voz les dio la bienvenida al infierno de las hormigas león, lo que hizo que Shin girara la cabeza y viera 3 sujetos, uno con una máscara medieval, otro con gafas y uno tercero con una pinta de señor común. El enmascarado se presentó como parte de los hermanos del infierno y dijo que ese cuarto era su territorio de casa. El de las gafas les explicó que una vez atrapados por la arena ya no había salida y por eso los llamaban hormigas. El hombre que habían encontrado antes reconoció a los tipos como los que habían robado su paquete. El enmascarado, burlándose, sacó un bulto envuelto en tela, diciendo que eso estaba demasiado apretado y que era muy pesado, así que pensaba tirarlo. Heisuke empezó a ponerse nervioso, notando que se hundía aún más rápido, y Shin se alarmó porque la cosa se estaba poniendo más fea. El hombre desnudo dijo que podría hacer algo si tan solo tuviera su paquete. Shin no dudó y le preguntó si de verdad podía salvarlos solo con eso, y el tipo dijo que sí, pero que desde donde estaba no podía
podía alcanzarlo. El enmascarado sacó una pistola, diciendo que ya hablaban demasiado y llamó hormigas a los tres. Entonces Shin usó su poder y obligó a que el tipo soltara el paquete. El ladrón se sorprendió cuando su cuerpo lo dejó caer. La tela se desató revelando un narco moderno. El hombre lo miró como si hubiera recuperado una parte de su alma y apuntó de inmediato a los hermanos. El de las gafas se burló preguntándose cómo pensaba pelear con un arma tan anticuada. Pero la flecha ya había salido, le atravesó el pecho al enmascarado como si fuera un disparo de un cañón. El de gafas quedó paralizado, al igual que Shin, que no podía creer la fuerza del ataque. El hombre del arco solo esbozó una sonrisa. El de gafas, furioso por la muerte de su compañero, se lanzó directo contra él, pero el tipo ya estaba cargando otra flecha. El atacante pensó que estaba bien cubriéndose con los dos brazos blindados, pero la flecha atravesó los brazos, le dio entre los ojos y lo reventó contra una pared como si hubiera explotado. El del arco murmuró que seguramente este tipo no se esperaba que una flecha hiciera más daño que una bala. El último se abalanzó con una espada, pero el hombre bloqueó el ataque con solo su anillo de arco, dejándolo en shock. El del arco le dijo que con esa fuerza no podía ni doblar la cuerda. En un movimiento rápido se colocó detrás de él, apuntándole con otra flecha justo desde arriba, preguntándole si ya era hora de acabar. El espadachín apenas tuvo tiempo de pensar cómo demonios había llegado ahí, cuando una flecha lo voló en pedazos. Eisuke y Shin se quedaron boquiabiertos, ni siquiera sabían cómo reaccionar ante semejante demostración de fuerza. Se preguntaban quién era ese sujeto. El hombre del parche en el ojo se disculpó por no haberse presentado antes y dijo que se llamaba Thank You y que sentía que se llevarían bien. La escena cambió y volvimos al piso B3, donde Atari se quejaba de que no le gustaba la salsa de tomate. El señor Daiko decía que estaba rica, pero ella se negaba rotundamente porque solo comía cosas blandas. La guardia le preguntó por qué comía ahora y Atari respondió que quizás no podría hacerlo más adelante. Entonces Atari llamó a la guardia señorita Hoshi y también a Mr. Daiko, anunciando que iban a escapar esa misma noche. Ambos se quedaron helados. Mr. Daiko iba a gritar preguntando qué significaba eso, pero Atari lo mandó a callar y explicó que lo harían mientras los demás guardias seguían dormidos. La señorita Hoshi preguntó por qué tan de repente y Atari simplemente dijo que los tres iban a tener muy mala suerte hoy y que si se quedaban ahí iban a morir. Fue ahí cuando Hoshi entendió que lo que Atari había dicho antes sobre que 3 personas perderían la vida ese día no era broma. Nerviosa, Hoshi le preguntó si se refería a ellos 3. Atari asintió. El señor Daiko dijo que pensaba que hablaba de las cucarachas de antes, pero Atari aclaró que eso era solo una broma. Hoshi intentó razonar diciendo que ellos eran guardias, que no podían dejar que los prisioneros escaparan, pero cuando Atari le preguntó si prefería morir, se quedó pensando. Hoshi le preguntó si de verdad podrían escapar, considerando que estaban bajo una mala suerte tan fuerte. Atari respondió que podían cambiar su destino usando objetos de la suerte. El del día de hoy era su alma gemela e iría a buscarlo al piso B2. Apenas ingresaron, Daiko exclamó que aquello era peligroso, un laberinto sin ley dominado por asesinos, reconstruido sin mapa, pero Atari aseguró que no pasaba nada, ella era súper afortunada. Daiko le recordó que ella misma había dicho que su suerte era pésima ese día, preguntó cuál era el objeto de su suerte. Atari respondió un tigre. Daiko frunció el ceño sin entender. Hoshi preguntó qué tipo de persona era su alma gemela. Atari dijo que no lo sabía, solo que su carta decía que tenían algo en común. Le traía nombres como un joven Gary Oldman. Hoshi asintió, pero Daiko pidió que volvieran a caminar. Entonces Atari pisó una trampa, agujas disparadas desde las paredes. Hoshi reaccionó rápido y la cargó para esquivar las agujas. Su rostro se puso serio al mirar adelante junto con Daiko porque apreció un feo en la oscura esquina. Higuchi, un homicida condenado a muerte que había desaparecido 3 años atrás. Higuchi corrió hacia ellas. Hace tiempo no sacó la basura, dijo. Hoshi retrocedió pisando otra trampa y esquivó más agujas. Daiko rompió en llanto, no sobrevivirían ese día tan maldito. Atari sacó varios palillos de talismán y dijo que para contrarrestar la mala suerte debían usar buena suerte. La narración recordó que su poder era predecir su propia fortuna con certeza, lo que le permitía elegir la acción adecuada. Justo cuando Higuchi atacaba por atrás, Atari miró un palito que decía suroeste y con esa lectura esquivó sin esfuerzo. Higuchi chasqueó de frustración y volvió a atacar, pero un estornudo le salvó. Ella lo desvió por reflejo, luego dijo que el color de la suerte era blanco. Higuchi lanzó más agujas y explotaron cerca a Atari. Hoshi se preocupó, pero la narradora explicó que los movimientos de Higuchi eran inútiles contra ella. Atari solo extendió los
los brazos como aceptando el ataque, pero las agujas no la tocaron. Entonces una brasa de su cigarro se soltó y cayó en el frente de Higuchi. Él retrocedió gritando, pero pisó otra trampa y se hundió, atravesado por agujas, perdiendo el conocimiento. Atari dijo que en una pelea, una pausa para fumar da suerte, y claramente la de Higuchi fue peor. Hoshi y Daiko quedaron boquiabiertos. Esto era la vidente de clase mundial de la JAA. Se preguntaron cómo eso era justo, pero entendieron su poder. Mientras tanto, Higuchi se desmayaba, no era justo. De vuelta en B2, Shin escuchó el nombre de Tenkyu y se preguntó dónde lo había escuchado antes. Izuke, preocupado, le dijo que no necesitaba matar a los tipos que habían intentado atraparlos. Tenkyu fue hacia donde estaban los cuerpos de los hermanos infiernos hormiguero. Metió la mano y le preguntó a Heisuke si consideraba que su situación era matar o morir, y Heisuke respondió que sí, aunque con dudas. Mientras hablaba, Tenkyu sacó una pistola del cadáver y se la ofreció a Heisuke. A Shin le parecía extraño robar eso de un muerto. Tenkyu también agarró un short que le quedó bien, pero al ver la cara de incredulidad de sus compañeros se quedó callado. Dijo que creía que ellos querían armas y preguntó qué malo había con eso. Caminaron hacia la siguiente habitación. Shin y Heisuke le explicaron a Tenkyu que estaban ahí para perfeccionar sus habilidades. Tenkyu asintió y dijo que se necesitaban propósitos claros. Heisuke susurró a Shin preguntando qué harían ahora que Tenkyu se había unido, y Shin le respondió que se calmara. Tenkyu estaba mentalmente alterado y era fácil sacarlo de quicio. Shin pensaba por qué el nombre de Tenkyu le resultaba tan familiar, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando Tenkyu dijo antes de seguir: ¿conocen a un asesino llamado Taro Sakamoto? Esa pregunta hizo que sus corazones latieran fuerte. Tenkyu añadió que estaba en una misión para eliminar a él y a sus amigos, buscando dónde se escondían. Shin recordó por qué el nombre de Tenkyu le sonaba conocido. En ese momento la escena cambió bruscamente. X estaba en la azotea de un edificio rodeado por un bosque, y Kumanomi se le acercó para contarle que ya sabía dónde estaba Tenkyu. Cuando X le preguntó, ella le respondió que aparentemente estaba en la prisión de la JAA, aunque no tenía claro qué hacía allí, y agregó que ese sujeto siempre había sido raro. Después Kumanomi quiso saber si X seguía molesto con él. X respondió que Tenkyu era completamente distinto a ellos. Eso la sorprendió porque ambos habían sobrevivido al Alcamar y eran amigos, pero X fue claro. Uno de los objetivos del proyecto Alcamar era crear máquinas de matar sin emociones, y aunque ellos habían fallado en eso, Tenkyu fue un éxito. Por eso tenerlo cerca era demasiado riesgoso. De vuelta con Shin y Heisuke, seguían hablando con Tenkyu. Shin le explicó que conocían a ese tal Taro Sakamoto porque alguna vez fue un asesino legendario, y aprovechó para preguntarle por qué lo estaba buscando. Tenkyu confesó que escuchó que Sakamoto estaba molesto con su amigo, y como no estaban en buenos términos, pensó que si lo mataba podrían reconciliarse. También había escuchado que uno de sus amigos tenía una percepción extrasensorial y otro era francotirador. Aceptó que no era muy listo ni bueno recolectando información, así que por eso estaba buscando a la divina de la JAA. Shin le dijo nervioso que entendía su punto, aunque pensaba que su tarea no era nada fácil. Por dentro no dejaba de pensar que casi los atrapan por cruzarse con uno de los amigos de X. Recordó también la precisión de la divina, así que sabía que no podía llevar a Tenkyu con ella. Se le cruzó por la mente aprovechar que lo tenía cerca y desprevenido para atacarlo, pero en ese pensamiento se cortó en seco cuando escucharon un zumbido. Izuke se preguntó qué era ese sonido, mientras una de las paredes del pasillo empezó a chispear. En segundos apareció un láser horizontal que se activó y fue directo hacia ellos. Por suerte lograron esquivarlo saltando justo a tiempo. Los tres se quedaron mirando el láser, y cuando cayeron al suelo, Shin notó que una de sus agujetas se había quemado, así que comentó que no sabía qué era eso, pero tenían que evitar a toda costa que los tocara. Heisuke se alteró pensando que solo caminaban por un pasillo normal, pero Tenkyu les avisó que el láser se acercaba otra vez. Esta vez eran 4 rayos horizontales. Izuke y Tenkyu lograron pasar entre ellos con movimientos precisos, lo que llevó a Shin a felicitarlos. Sin embargo, él tropezó por su agujeta desamarrada y perdió el equilibrio. No podía reaccionar cuando el láser iba directo a su cara. En el último segundo, Heisuke actuó rápido y disparó 2 balas con la pistola que Tenkyu le había dado. Con eso bloqueó ambos lados del láser, creando una abertura por donde Shin pudo salir ileso. El susto se le notaba en la cara. Heisuke fue a su lado de inmediato para asegurarse de que estaba bien, y Shin, aún en shock, le dijo que siempre lo dejaba sin palabras. Pero el problema no acababa ahí. Tenkyu miró hacia atrás y comentó que eso parecía el final, ya que el próximo láser formaba una red imposible de atravesar.
Shin se preocupó, pero rápidamente usó su percepción extrasensorial para escanear el entorno. Esto llamó la atención de Tenkyu. Tras pensar un poco, Shin le preguntó a Tenkyu si podía disparar justo al centro de una pequeña ventana en la puerta del otro lado. Él asintió sin dudar, lanzó una flecha que pasó justo por un hueco entre los láseres y dio directo en la ventana. Del otro lado de la puerta había un hombre y la flecha le dio en el lado izquierdo. Así conocimos a Yamamoto, un asesino especializado en rayos láseres. Preguntó cómo sabían que él controlaba los rayos desde ahí. Shin, con los ojos cerrados y el láser muy cerca, sintió alivio al ver que todo se apagaba de inmediato tras recibir el impacto. Él y Heisuke respiraron tranquilos, pensaron que estaban perdidos. Shin agradeció a Tenkyu, quien solo hizo un gesto despreocupado, y le preguntó cómo supo dónde estaba el enemigo. Shin intentó cubrir su habilidad diciendo que había visto una sombra, pero Tenkyu no le creyó. Si hubiera una sombra, él también la habría notado. Además recordó que durante la pelea con los hermanos del infierno también hizo algo raro, así que estaba convencido de que estaba ocultando algo. Heisuke no podía dejar de pensar en lo que Tenkyu había dicho, que estaba en una misión para matar a Sakamoto y sus amigos, incluyendo a uno con poderes mentales y otro que era francotirador. Eso lo puso nervioso. Shin también empezó a inquietarse sin saber cómo explicarlo, y cuando no hallaba las palabras, dijo de repente que en realidad él era la divina que Tenkyu andaba buscando. Eso dejó a mudo a Tenkyu y Heisuke quedó atónito. Ni él entendía por qué acababa de decir eso, pero decidió seguir la mentira. Le explicó a Tenkyu que sus poderes de adivinación le indicaron dónde estaba el enemigo y que estaban huyendo porque ya no aguantaba estar en la JAA. También le dijo que no había contado nada antes porque no se conocían lo suficiente. Al principio Tenkyu no parecía convencido y se quedaron mirándose unos segundos, pero de repente Tenkyu gritó que se sentía avergonzado por no haber reconocido que la divina había estado con él todo ese tiempo. Dijo que Shin debía haberle contado antes. La incomodidad pronto se transformó en emoción. Pensó que ese era su día de suerte. Shin y Heisuke se quedaron en blanco, sin poder creer que el plan improvisado que Shin había salido bien. Enseguida Tenkyu lo miró y, llamándolo señor vidente, le preguntó si de verdad podría reconciliarse con su amigo. Shin actuó como si estuviera leyendo el destino y dijo que su poder le decía que sí, pero con una condición. Cuando Tenkyu quiso saber cuál era esa condición, Shin dijo que debía dejar de matar, mientras pensaba en que así podría tenerlo bajo control. La escena cambió de golpe a la ciudad. Justo cuando anunciaban el resultado de una carrera de caballos, eso hizo que Torres se frustrara y soltara que quizás debería volver a instalar su aplicación de apuestas. Ahí se explicó que mientras Shin y Heisuke seguían en la cárcel de la organización en la JAA, Sakamoto estaba enfrentando a Torres en otro lugar. Era la quinta vez que perdía contra él. Sakamoto se veía sin aire, de rodillas, claramente agotado. Torres, firme y tranquilo, le decía que por más que lo intentara, nunca podría vencerlo. Tenía más de 50 años matando por encargo y pensaba que Sakamoto estaba arruinando su plan, porque lo que necesitaba era que matara a más personas para que su recompensa subiera, ya que su idea era cobrarla cuando fuera bien alta para saldar sus deudas. Pero Sakamoto, en vez de colaborar, lo perseguía por todos los lados, incluso a los salones de pachinko, solo para retarlo. Eso le hacía cuestionarse el sentido de esas peleas. En un momento Sakamoto le preguntó directamente cómo podía derrotarlo. Torres le devolvió la pregunta: ¿cómo se supone que él va a saberlo? Entonces Sakamoto le dijo que si lo que quería era subir su recompensa, podía entrenarlo. Torres se molestó por el tono, diciéndole que no le diera órdenes. Luego le explicó que en las peleas contra él no había miedo a morir y que ya estaba harto de esa técnica de pelear usando cualquier cosa del entorno. Lo normal, según él, era que un asesino dominara un arma concreta y la perfeccionara. De repente Sakamoto se subió al borde del techo, dejando a Torres sin palabras. Le gritó preguntando qué demonios hacía, a lo que Sakamoto respondió que se estaba tardando demasiado. Al final decidieron bajar y caminar por las calles. Mientras andaban, Torres intentó convencer a Sakamoto de matar a más personas inocentes, inventándole historias para inflar su recompensa, pero Sakamoto lo calló. Torres, desesperado, le suplicó que lo intentara, que necesitaba pagar sus deudas. En medio de la conversación, Aoi llegó en bicicleta, saludó feliz a su esposo y le preguntó si el hombre que lo acompañaba era su nuevo amigo. Sakamoto intentó explicarle, pero Aoi lo interrumpió diciendo que había llegado justo a tiempo e invitó a Torres a cenar con ellos, dejando a Sakamoto sin saber qué decir. La siguiente escena los mostraba a todos sentados en la mesa de la familia Sakamoto. Aoi le preguntaba a Torres si había algo que no comiera. En sus pensamientos, él no entendía qué hacía ahí. Normalmente a esa hora estaría comiendo cualquier cosa repugnante en la cafetería de la JAA, mientras miraba la M-League. Le preguntó a Sakamoto por qué lo había llevado si eran enemigos. Sakamoto sin rodeos le respondió que él no mataba si no había dinero de por medio. Lo dijo recordando las propias palabras de Torres sobre matar por dinero. Torres no estaba convencido.
Sakamoto decía que aún así no era normal invitar a cenar a un enemigo. Entonces Hana se le acercó para pedirle que le hiciera un avión de papel. Él le dijo que eso no era posible, solo con papel, que hacía falta aleación de aluminio, acero inoxidable, titanio, plásticos y que sin alas no había forma de levantar vuelo. Hana se quedó confundida. Aoi intervino pidiéndole a Hana que no molestara al señor Torres. Cuando él la miró, vio algo que lo dejó pasmado. Aoi se movía a una velocidad brutal, cocinando, cortando, sirviendo, usando sartenes, cuchillos y hasta herramientas que él no lograba identificar. Se preguntó qué rayos tenía esa mujer. Todo lo hacía al mismo tiempo con una precisión que, según su experiencia, solo se podía lograr tras muchos años de práctica. La mayoría de los asesinos elegían un solo tipo de arma y se especializaban en eso durante años, pero ella no. Ella dominaba todo lo que tocaba y además se notaba relajada, como si de verdad lo disfrutara. Hana lo llamó de nuevo. Torres se quejó diciendo que no tenía tiempo para eso. Aún así, Hana le mostró un avión de papel que había hecho doblando varias veces. Lo lanzó frente a él y eso le llamó tanto la atención que se levantó de golpe, incluso empujando a Sakamoto. Observó el avión y se dio cuenta de que sí, era un avión de verdad. Se preguntó si Hana habría diseñado eso en el momento. Recogió el avión del suelo y lo analizó. Hana había doblado el papel de tal forma que había creado alas funcionales y el diseño se parecía al de un F-117A Nighthawk. También lo revisó las manos y notó que no tenía ni un solo callo, lo que llevó a pensar que era una genio natural, porque había logrado eso sin entrenamiento. Sakamoto les avisó que la comida estaba lista y que era hora de guardar los juguetes, pero Torres se quedó mirando a Aoi cuando le pidió a su esposo que le diera el toque final al platillo. Al ver a Sakamoto cocinando con la misma habilidad, no podía creerlo. Pensó dónde diablos había aprendido todo eso. Estaba claro que no podía bajar la guardia. Tras terminar la cena, Sakamoto le dijo a Torres que ya era hora de irse, pero antes de marcharse, Torres le preguntó por qué había ocultado eso. Sakamoto no entendió de inmediato a qué se refería. Torres se fastidió y dijo que no se hiciera el tonto, que hablaba de la técnica que mostró antes. Quiso saber por qué no la usó cuando pelearon y si era por querer hacerse el interesante. Sakamoto seguía sin saber de qué estaba hablando y simplemente lo despidió de nuevo. Por otro lado, Shin, Heisuke y Tenkyu caminaban por una nueva sala. Tenkyu dijo un comentario: le parecía raro que Shin fuera un adivino. En la cabeza de Shin todo había sido una mentira improvisada, pero ahora tenía que sostenerla para manipular a ese tipo. Tenkyu de la nada preguntó cómo es que predecía el futuro y Shin rápido inventó otra excusa. Según él, recibía revelaciones. Eso dejó confundidos tanto a Tenkyu como a Heisuke. Mientras hablaban, un gato negro soltó un chillido cerca, lo que hizo que Shin se montara en el momento y gritara que eso era una revelación. Tenkyu preguntó si hablaba en serio y Shin dijo que debían pararse de manos 5 segundos o iban a tener mala suerte. Apuró a todos para hacerlo antes de que fuera tarde, pero Tenkyu no lo hizo. Cuando le preguntaron por qué, dijo con entusiasmo que quería saber qué tipo de desgracia iba a tener. Eso dejó sin palabras a Shin, que solo alcanzó a decir que probablemente nada grave pasaría. Heisuke, improvisando, agarró una piedra pequeña mientras seguía de cabeza y la lanzó con precisión al techo sobre Tenkyu. Parte del techo cayó justo encima de él. Shin, usando sus habilidades mentales, evitó que Tenkyu se moviera, así que el golpe le dio directo en la nuca, haciéndolo gritar de dolor. Gracias a eso lograron convencer a Tenkyu de que las maldiciones eran reales y Shin no mentía. Shin confirmó que debía dejar de matar. Tenkyu asintió. Según él, si dejaba de matar podría recuperar la amistad con su amigo. Shin le dio la razón, pensando que si lograban seguir con esa idea, todo podría salir bien. Pero de repente Tenkyu dijo algo raro. Preguntó si sabían qué era lo genial, pues estaba empezando a hacerse realidad. Shin no entendió a qué se refería y Tenkyu explicó que la pelea con su amigo había empezado por discutir si debían matar o no a ciertas personas. Shin le preguntó directamente a quién planeaba matar y Tenkyu sin filtro dijo que a la esposa e hija de Sakamoto. Eso los dejó helados, tanto a Shin como a Heisuke. Tenkyu sin remordimientos añadió que pensaba usarlas como carnada para atraer a Sakamoto, pero su amigo se volvió loco. De inmediato algo explotó dentro de Shin, no podía controlarse. En ese instante le dio un derechazo directo al rostro a Tenkyu, que salió volando. Heisuke corrió a detenerlo, le gritaba que parara, pero Shin estaba alterado. Decía que aunque eso rompiera las reglas de la familia Sakamoto, debía eliminar a ese tipo ya mismo. Así termina la primera parte del arco Cárcel de la JAA. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like si te gustó, y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible, así saber qué sucede en la segunda y parte final de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.